Muy buenas, queridos amigos. Estamos aquí con Sergio Fernández, poeta, escritor, filólogo, hispánico y muchas más cosas, pero lo mejor es que nos diga él quién es. Dinos a qué te dedicas, qué haces, cuál es tu pasión. Bueno, ¿a qué me dedico? Es algo que supuestamente me define. No, la verdad es que eso dice que eres, pero no quién eres. Claro, claro, es que eso siempre se pregunta, ¿no? Lo de ¿a qué te dedicas? ¿De qué trabajas? Y es como... Es una pregunta que se hace siempre para conocer a alguien. O qué has estudiado, Y que también tampoco te define. claro, tampoco te define. Aunque bueno, se supone que lo que has estudiado sí que es algo que has elegido porque realmente has querido, ¿no? Aunque bueno, también es verdad que hay muchas presiones sociales y de los padres, gente que estudia carreras que en realidad no quiere, véase medicina, derecho, etcétera, Sí. etcétera. Pero bueno, ¿a qué me dedico? Actualmente, pues me dedico a la traducción y a escribir contenidos por internet para Amazon y empresas de casas de apuestas y traduzco artículos de economía, de todo un poco. La verdad es que me divierto porque es algo que me mola, aprendo y como puedo trabajar desde casa y no tengo que estar en contacto con desconocidos, pues es maravilloso. Porque puedes poner tu música, estás a tu rollo, tus horarios. Y eso está, Aunque es verdad que hay veces que no distingues muy bien dónde acaba el trabajo y dónde empieza tu casa o tu vida privada, digamos. aunque eso está ligeramente relacionado un poco con lo que has estudiado, que es filología hispánica, que no sé si por el hecho de redactar contenidos y todo eso, pues te usan a ti para redactar esos contenidos y tienes conocimientos en eso, pero hay una pasión que es para ti la poesía, ¿no? Que tú tienes un historial, no has escrito ningún libro, pero sí que, por ejemplo, quedaste tercero en un concurso de poesía nacional llamado Memorial Bruno Alzola. Y no sé, la poesía para ti es importante en tu vida, ¿no? ¿Qué significa para ti? Pues nunca me lo he planteado en esos términos, en qué significa para mí, pero supongo que ha sido... Me ha salvado la vida, podría decirlo, porque yo tuve muchos problemas con mi padre cuando vivía con él y la descubrí con 15, 16 años a raíz... Bueno, a raíz sobre todo, yo le debo mucho de mi amor a la poesía a Joaquín Sabina. Pese a que actualmente es un hombre que está bastante denostado porque ha perdido bastante el norte y lleva 20 años dando bastante asco, si se me permite la expresión. Claro, puedes decir lo que quieras. Pero en los 80 y los 90 era Dios. Y yo lo escuchaba siempre en el coche con mi madre. No entendía las canciones, pero me fascinaban. O sea, las letras me parecía increíble como la sonoridad que tenían muchas de sus letras. Y a raíz de ahí ya me empecé a interesar un poco pues, por lo que era la música. Y luego con 14 15 años empecé a leer a Miguel Hernández. Bueno, no, fue un poquito más adelante, con 16 17 cuando vivía con mi padre. Y a partir de ahí, para mí ha sido pues una tabla de salvación. La literatura de hecho, hay un poema de Luis Alberto de Cuenca en el que habla de que las mujeres le han retirado su protección, la literatura su cobijo, hablan en esos términos. Y para mí, pues, como diría Benjamín Prado cuando habló con Bob Dylan, que le enseñó un libro que había escrito, que tituló Cobijo contra la tormenta, a raíz de una canción de Bob Dylan que es Shelter from the Storm, pues yo creo que si tuviera que decir que es para mí la poesía es un cobijo contra la tormenta, Qué la bonito, la verdad. verdad. Y tú estás de acuerdo, por ejemplo, con ese poema de Bukowski que dice que tiene que votar dentro de ti o ni lo intentes? ¿O hay que trabajarlo constantemente a pico y pala hasta que te salga algo decente? No. ¿Tú qué crees? ¿Tú que también escribes? Prefiero escuchar primero tu opinión y Yo luego te digo si es soy que yo. es una respuesta ambigua, aunque yo no soy el protagonista, pero porque creo que sí que merece un trabajo importante la escritura. Creo que se puede tener técnicas de escritura que te ayuden, o sea, lo puedes aprender como una profesión, pero también te tiene que brotar, o sea, tiene que haber algo humano ahí del alma que es esa parte que tiene que brotar de ti. O sea, yo diría un poco la respuesta de los dos, pero me interesa más tu opinión. Es que yo estoy en gran medida de acuerdo contigo. O sea, yo creo que hay un componente de talento innato o de insupuesto, pero no decía, creo que decía Picasso algo así, de que la inspiración te tenía que pillar trabajando en el taller. Sí, Porque exacto. realmente si no estás en la predisposición de ponerte a ello, tampoco sirve de nada la inspiración o el talento per se. O sea, y esto también me recuerda una entrevista que vi hace tiempo de Benjamín Prado, que él hablaba, por ejemplo, de Messi y Cristiano Ronaldo, o de los Rolling Stones, que sí, que tienen talento, pero los tíos
¿sabes? Messi y Cristiano, si no trabajaran, si no se esforzaran, no serían lo que son. O lo mismo, los Rolling Stones, no están, las canciones no les brotan mientras están drogándose o bebiendo alcohol. O Bueno, sea, la idea sí, pero si no te pones a escribirla, pues no va a surgir hay un nada. genio Entonces, que nunca trabajó nada en el fútbol, que es el Mágico González, pero pues por es eso verdad. nunca salió del Cádiz, supongo, que fue su máxima aspiración, pero era un genio también, un underground, pero bueno. Sí, yo nunca lo he visto jugar, pero vi vídeos en YouTube y es espectacular, o sea, es pura Sí, poesía. pues Pero claro, podría haber llegado a mucho más si claro, se hubiera esforzado. claro. Porque gente con talento creo que puede haber mucha, pero si no eres capaz de explotar ese talento, entonces yo creo, a mí me pasa que hay poemas que he escrito del tirón, como si, a ver, no voy a creerme aquí ahora a Jaime Gil de Viedma, un poeta de renombre, porque no, pero es lo mismo que le pasaba, por ejemplo, a Jaime Gil de Viedma, que había poemas que pensaba que era como que se los dictaba a otra persona, que estaban ya escritos y simplemente él pues recogía lo que estaba escrito y los escribía del tirón. Pero luego había otros que los trabajaba y de hecho cuenta en sus diarios que igual estaba en una reunión, porque él trabajaba en una tabacalera en Filipinas y tal, y igual estaba en una reunión de altos ejecutivos y estaba ahí dándole vueltas al poema y estaba todo el día pensando en el poema y igual la reunión pues no le prestaba atención y estaba, mientras igual daba el discurso, estaba también pensando en el poema, porque era para un trabajo para él. Entonces yo creo, como tú, pienso que es 50-50. Si no te sale, es mejor que no lo intentes, pero si esperas que te caiga del cielo tampoco... A ver, dependerá, ¿no? Porque, por ejemplo, Rimbaud sí que escribió así, de hecho murió muy joven, y escribió como muy alocadamente, pero yo, por ejemplo, creo que si sé escribir bien o puedo aspirar a escribir poemas que le gusten a la gente, ha sido a base de trabajo, porque, por ejemplo, los poemas que me salían de joven, cuando era más joven y que tú has leído unos cuantos, eran, no quiero decir que fueran malos, pero no tenían ni pies ni cabeza, era un lenguaje muy Pero hermético, a mí me intrincado. gustaban, ¿eh? Pero porque eras amigo mío No, y entonces no, decías, bah, pero... eran poemas que además solo entendía yo y, no, y yo lo que he ido consiguiendo, que es una voz, la he ido consiguiendo a raíz de trabajar y de leer mucho. Entonces yo creo que eso, inspiración sí, pero sin trabajo no. Aparte que yo soy muy metódico y para mí la sonoridad es muy importante y le doy muchas vueltas a los versos, estoy ahí, yo puedo estar para escribir igual un poema de 10 versos meses y meses, aunque luego el poema sea peor o mejor, es que es algo que me exige mucho trabajo, aunque es verdad que, ya te digo, hay algunos poemas, de hecho uno que tengo en Instagram que se llama Los Muertos, ese lo escribí del tirón en 15 o 20 minutos Sí. porque ya tenía la idea de la noche anterior y salió así. Pero hay otros que por mucho que quieras no salen. Ahí entra un poco el mito de las musas, ¿no? Eso que decías que había una voz que se lo dictaba. También está el mito ese de las musas o el del trabajo, que hay algunos poetas, es que ahora no recuerdo el nombre, que decían que habían escrito un poema en una noche y resulta que luego en sus notas después de muerto y todo eso sí que han visto que se lo trabajó durante mucho tiempo y que fue una farsa eso que dijo, es que no recuerdo el nombre, me da rabia, si pudiera consultarlo ahora, y que era para alimentar el mito de que era un poeta extraordinario, y no sé si... Tú por lo menos eres sincero que dices que tardas meses en hacer uno a veces. Sí, es que todo depende también del tema. Y bueno, que está muy bien eso, que me gustaría saber quién es el escritor que decía eso. Vale, Porque también me gusta mucho del arte, que es el trabajo de la mentira. O sea, el arte me gusta mucho porque puede reflejar ideas reales, sentimientos reales, pero a través de mentiras muchas veces. Y sobre todo muchos de los recursos literarios, como las hipérboles, las exageraciones, me parecen maravillosas y evidentemente que son pura mentira. Por ejemplo, Sabina en el Tan joven y tan viejo, cuando dice yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Ahí hay una serie de absolutos y contradicciones que me parece maravilloso y es una auténtica mentira porque no le vas a dar a nadie nunca todo y tampoco vas a tener nada para dar. Eh, Pero creo que sí, el arte se construye a base de mentiras. Por eso me jode mucho la deriva que está tomando la sociedad en los últimos tiempos de la absoluta literalidad. Todo es literal, todo se entiende de manera literal y no hay, parece que ya no hay cabida para el juego con el lenguaje o los dobles significados. Y eso es peligroso porque también recorta nuestra capacidad para reflexionar y pensar sobre lo que nos rodea. sí, porque eso me interesa. ¿Cómo ves el panorama actual de la literatura y todo eso? Porque parece que eres bastante crítico con ella. Se publican cosas que tal vez no gusten a muchos, pero que se venden.
a porrones. No sé si el hecho de que se venda algo es sinónimo de que sea bueno o no. Yo creo que, bueno, dilo tú. No, no, tú puedes, me gusta también oír tu No, opinión, o no. sea, es una charla de dos, Sí, ¿no? sí, pero tú eres el invitado. A ver, es que este es un tema, te hablaba el otro día, de hecho, de lo de la poesía 2.0, Sí, sí, de que eso. es la poesía que ha surgido de gente que escribía en Instagram, en Twitter, y han generado pues muchos seguidores, mucha afluencia de público, y a raíz de ahí pues, empezaron a publicar. Y gente como Irene X, De Fred, Diego Ojeda, gente así. Muchos de ellos son también cantautores, como Marwan, por ejemplo. Cantautores, entre comillas, porque mira que a mí me gusta la música de autor, pero en fin. Y a ver, hay un componente también de envidia. A mí me parece fascinante que publiquen y tengan tanto éxito, pero por otra parte, es triste que... O sea, el panorama es... A ver cómo lo explico. Es que es un poco ambiguo esto. Porque, por ejemplo, ellos se defienden diciendo que por fin hacen una poesía o una literatura que la gente entiende. Y que ya no es esa literatura del escritor en su torre de marfil, ajeno a todo, y yo, primero, no estoy de acuerdo con eso, porque literatura que se entiende se lleva escribiendo toda la vida, desde el arcipreste de Ita hasta nuestros días. O sea, lo que pasa es que la poesía que se entiende, por lo general, no tiene cabida ni en los institutos, porque se enseña muy mal la literatura, se enseña fatal, Mm. y de hecho luego te puedo contar alguna anécdota de cuando estuve dando prácticas, ni en los círculos literarios, pero tú tienes poetas como Luis Alberto de Cuenca, Benjamín Prado, Luis García Montero, Ángel González, Jaime Gil de Viedma, tienes a cascoporro, poetas en español que se entienden también de Latinoamérica, César Vallejo, Jorge Bocanera, o sea, poetas, Mario Benedetti, que se entienden, que usan un lenguaje llano, pero ¿qué pasa? Que con ese rollo de es que por fin escribimos poesía que se entiende, parece que están justificando la mediocridad, porque estos poetas que estoy diciendo yo se entienden, pero tienen una tradición literaria en su obra, en su poesía, que es espectacular. Por ejemplo, Luis Alberto de Cuenca es un excelente poeta de endecasílabos de verso blanco, o sea, no rimados, pero sin medidos. Y es magnífico cómo maneja los compases, el ritmo del poema. Y esta gente lo que hace es escribir generalmente cosas muy bonitas, porque no lo voy a negar, y cosas que incluso en la intimidad le hemos dicho a la persona que nos gusta, pero las escriben, le dan a enter para que se separen varias líneas y con eso lo convierten en un poema. Y eso, la poesía no es solo eso, no es solo expresar un sentimiento, es expresarlo de una manera en la que la forma también impulsa ese sentimiento. Y me parece que estos escritores no tienen ningún tipo de tradición literaria y ni les interesa, pero también hay una parte buena, que es que si los jóvenes, a raíz de esos escritores, van a ir luego a otros, me parece bien. Sí, el concepto de adaptarse al público, eso me parece algo peligroso, ¿no? Porque estás pensando ya en a quién te diriges, ¿no? No estás escribiendo... Es que no sé también si uno debe escribir para sí mismo o para quién, o quiere hacerse entender. El problema de a quién te diriges, ¿no? Porque si te estás adaptando a un público que igual no tiene tradición de leer poesía, igual estás simplificando todo y de algún modo intentando agradar. Ese es el problema, intentar agradar, creo. Y creo que ahí cometen un error muy grave, ¿no? Sí, depende también de cómo lo veas, pero sí, sí, si su objetivo único es el de adaptarse para vender, pues es triste. Es que luego hablas con ellos además y muchos te dicen, no, 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 yo no escribo poesía. Pero, pues entonces, ¿por qué publicas como si fueras poeta? Con algunas editoriales que sí, que evidentemente tienen su negocio y se aprovechan, pero te están publicando en la sección de poesía. No, no, pero yo solo escribo pensamientos. Pues no sé, crea tú un propio género literario y niégate a publicar bajo esa etiqueta de poesía, aunque es verdad que la poesía no debería ser una dictadura en la que solo quepan las cosas que unos quieran o no, pero lo que me gusta, por ejemplo, es que es posible adaptarse al público y hablar de un lenguaje llano y popular, pero a la vez, sin que ese público tenga una formación literaria, meterle esa Sí. formación literaria. Por ejemplo, un poeta en ese sentido muy interesante es Manuel Barrio Donaire, que es de los años 70, y es un poeta, para mí, a mí me parece brutal. O sea, habla de catálogos de IKEA, de cómo va a desayunar el Starbucks, yo qué sé, tiene un poema en el que compara la pornografía con su asignatura de teoría literaria en la universidad,
y te partes, pero utiliza medidas, ritmos de literatura, de poesía clásica española. Como por ejemplo otra vez el endecasílabo, que soy un ¿Ah, amante sí? de los versos endecasílabos, me encanta. Y es fascinante porque yo lo leo quizás con otros ojos, porque tengo esa formación y ese gusto por la forma, pero lo puede leer perfectamente mi vecino del tercero y entenderlo, aunque no haya estudiado filología o no le interese una mierda la forma de la poesía, y lo va a poder leer y a la vez de una manera, digamos, inconsciente se le va a ir metiendo el ritmo y esa sonoridad. Y eso me parece mucho más sano que, sinceramente, la poesía que escribe de Freds o de Ojeda, que parecen estados de WhatsApp. Sí, estados de Instagram más bien, porque yo veo muchos Sí, de poetas Instagram, de Twitter. de Instagram que ponen una frase de un libro que es bastante mediocre a veces y las comparten y se difunde un montón, pero la frase en sí me ha resultado muy pobre y la verdad es que no entiendo que tenga esa difusión tan alta. Pero bueno, no estoy para comprender tampoco los gustos de la gente, ni estamos para eso. Es que creo que se está confundiendo también. Es que, a ver, por ejemplo, en la intimidad, una frase así como esa, en la intimidad me parece incluso positivo, porque las frases que ponen suelen ser bonitas, pero como material literario deja mucho que desear. Yo, por ejemplo, en mi vida íntima puedo llegar a ser muy cursi, pero las cosas que diga en mi vida íntima no las convierto luego en poemas, porque creo que hay que diferenciar entre lo que puede ser material literario y lo que es una conversación privada en la que estás expresando un sentimiento. No vas a estar todo el rato hablando, evidentemente, como Góngora para expresar tus sentimientos. Pero no puedes confundir tampoco el decirle a alguien que le echas de menos de esa manera tan igual ñoña como decir, ah, bueno, pues le doy a enter aquí y ya hago un poema. Sí. No, a ver, oiga, usted, o sea, no sé. Yo siempre, de hecho, cuando hablaba de esto, siempre recuerdo la elegía de Miguel Hernández, cuando dice lo de tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento, que me parece una imagen maravillosa para expresar esa sensación de que te falta alguien. Y claro, el tío no dijo, oh, joder, es que cuánto te echo de menos, tronco. La idea es la Sí. misma, pero hay que saber cómo expresarlo. Y se entiende. O sea, quien me diga que esos versos de Miguel Hernández no se entienden y tienen ya 80 años, pues es que está mintiendo. O sea, que no me digan que la poesía no se entiende porque hay mucha poesía que se entiende. Lo Claro. que pasa es que, ya te digo, en los institutos la literatura se enseña muy mal. Sí, bueno, me interesa también tu opinión sobre la educación en España o en general, no sé si tienes opinión de otros países. ¿Cómo ves los sistemas de educación, sobre todo en España? Se educa para pensar? ¿Se educa para crear robots trabajadores? ¿Se alienta el espíritu crítico? ¿Cómo lo ves? Tú que has estado dentro de ella, haciendo prácticas o lo que sea. No sé si has hecho A ver, yo, dime, has hecho dime. prácticas, No sé ¿no? si es... Sí, sí, estuve Sí. 6 meses en un instituto, pero luego tengo además compañeros que ya están dando clase y la verdad es que hay algo de esperanza, o sea, porque ellos son gente así de mi entorno, que compañeros de la universidad, que sí que veo que, de hecho, Jacome, que creo que te he hablado Sí, muchas veces de él, es uno de mis mejores amigos, y él sí que le da un enfoque diferente y tiene una verdadera pasión por la literatura, porque es verdad que luego hay muchos profesores, no sé cómo serán otras asignaturas, pero profesores incluso de literatura que te están igual hablando de obras que no han leído, que no les interesa una mierda. Eso es también peligroso. A ver, yo no quiero caer en la conspiranoia de Another Brick in the Wall, pero es verdad que es que el sistema educativo no deja de ser parte de un Estado. Y el Estado lo que necesita es gente que produzca. Entonces, es lógico y conveniente para ese mismo Estado que busque gente que no desarrolle tanto el espíritu crítico como sí las ganas de formar parte de un sistema de producción. Y claro, la literatura creo que choca muchas veces directamente con eso. Y por eso creo que se enseña tan mal, porque la literatura se relaciona más con el crecimiento personal que con el mero encaje en un engranaje. y de la filosofía Pero ni hablemos. ya además es que creo que la han Sí, quitado, ¿no? Ah, de algún sistema de... No sé si en qué cursos exactamente, pero sí, era la intención quitar la filosofía. La verdad es que como ahora no estoy dentro, no sé exactamente cómo terminó el asunto, pero sí. Y también, ¿llegaste a estudiar en Estados Unidos? llega a estudiar en Estados Unidos, sí, hice segundo de bachillerato ¿Y allí. qué tal allí? ¿Viste muchas diferencias? Ahora lo recuerdo como una gran nebulosa, ¿sabes? Cuando van pasando los años,
Es que ya, uf, yo creo que son ya casi 14, 13 años y lo recuerdo como muy lejano, pero sí que, a ver, había diferencias, evidentemente. Además utilizaba un sistema de créditos, tipo universidad, y me llamó mucho la atención que una de las profesoras me había dicho que yo, convalidando lo que había hecho, tenía créditos para graduarme 2 veces. Y me hizo bastante gracia. Pero evidentemente, a ver, es que ahí el sistema está más enfocado en las ciencias, en las matemáticas, pero tampoco pude observar algo como para hacer una comparación excesivamente Mm. profunda. Lo que sí que me sorprendió, y se lo contaba el otro día a una chica, una anécdota que me pasó con un mexicano con el que estaba hablando, y el profesor de historia, que sabía que yo era español y sabía que el chico era mexicano, se acercó y me preguntó en qué estábamos hablando. Y le dijimos, ¿cómo en qué estamos hablando? En español. O sea, él es mexicano, yo soy español. Y me sorprendió que el profesor de historia me preguntara algo así, porque es como, all right. O sea, no sé. Pero que, ¿por qué lo preguntaban? ¿En plan que si estáis conspirando algo o qué? No, se sorprendió de que nos entendiéramos. De Ah. hecho, nos preguntó, pero en España y en México, ¡Ah, por se eso! ha- yo No lo había como pillado. chico, y lo más siniestro es que era profesor de historia. ¡Qué O sea, entonces es fuerte! como, O sea, no sabía que os podíais entender en el mismo idioma. sí, se sorprendió. A ver, igual es que pensaba que el español era muy diferente, igual, pero es que no sé, es como el inglés de Australia y el inglés de, ¡Qué fuerte! de Reino Unido, de Estados Unidos. Hay diferencias, pero claro que te vas a poder entender, es el mismo idioma. Bueno, bueno, es muy fuerte. Va. Pero es verdad que luego ves que Estados Unidos a nivel tecnológico y en ese tipo de cosas, la verdad es que está a la cabeza, o sea, junto a países como Japón. Entonces, tan mal no lo harán. Ya. Igual no cultivan otras cosas, pero sí que le prestan atención a... Igual son más pragmáticos, quizás, en ese Y sentido. es cierto que se canta el himno al principio de cada día, el himno americano. Se canta, sí. Se ponen todos de pie, Madre además. mía. Bueno, Y yo, patriotismo. yo, yo me quedaba callado, dejaba de hacer lo que estaba haciendo por respeto, pero evidentemente ni me levantaba ni nada por el estilo, me parece. Sí, patriotismo, pero es que yo creo que el patriotismo no debería de ser una posición política, sino una idea de lo cultural, ¿sabes? O sea, yo me siento muy español y lo digo, lo que pasa es que ahora es muy difícil decirlo y tienes que decirlo con la boca pequeña porque cuando entran en las instituciones, pues partidos como Vox y tal, pues la gente ya confunde el sentirse español con una ideología política, pero es que a mí no me Mm. parece. Yo me siento muy español, pero ¿por qué? Porque me gusta el arte, me gustan los pintores españoles, la poesía española, la literatura española, la música española, me gusta nuestra forma de entender la vida en general, o sea, aunque evidentemente eso no quita que pueda ser autocrítico, Mm. porque tampoco entiendo a los que criticas algo de tu país y te dicen, pues vete de aquí, vete a Venezuela, no sé qué, y es como, precisamente cuando quieres algo, quieres que sea mejor, Claro. no comulgas con ruedas de molino, no te lo tragas así y no sé, y de hecho pero es que esto está muy polarizado, porque por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, que seguramente sí, que la gente asocia enseguida, yo ahora por ejemplo me compré un libro sobre la inflación de Juan Ramón Mayo o algo así, creo que es un neoliberal de mierda. Sí, lo conozco. Y la gente no concibe que pueda estar leyendo un libro de un tío así. O yo qué sé, le había pasado a un amigo mío un libro de historia de las drogas de Antonio Escotado, y el tío también me dijo, es que Escotado es un loco, no sé qué, porque Escotado es verdad renegó también del comunismo, de la izquierda y todo. Y yo le dije, pero un loco, ¿por qué? O sea, porque no piensa como tú. O sea, no piensa como yo, Escotado, evidentemente, pero a mí me parece un tío culto que podría estar de acuerdo o no con lo que... Y hay como esa idea de que si esa persona no es de tu misma ideología, que no puedes tener un contacto con ella, o yo qué sé, por ejemplo, a mí poetas, ahora estoy leyendo también la antología de Miguel Dors, su poesía completa, y Miguel Dors es un hombre conservador, quizás seguramente de derechas, católico, que evidentemente no comulga con muchas de mis ideas, pero me gusta su poesía y no Claro. hay nada de malo. De hecho, muchos escritores de los que más me gustan son gente de ideología más conservadora o que han tenido incluso sus escarceos con el nazismo y cosas así. Pero es que una cosa es el escritor y otra cosa es lo que haga con su vida privada. Y si a mí me gustan las ideas que plasman sus libros, no necesariamente las ideas que plasman sus libros. Y aparte luego hay otra cosa, que es que no, no puede ser que una ideología sea completamente negativa. Por mucho, quiero decir, tú puedes ser de izquierdas, pero en algunas cosas estarás de acuerdo con algo que pronuncie o postule la derecha o el centro, o como quieras llamarlo. Y creo que eso también es ser un espíritu global. O sea,
que tú tengas una... Lo que no me gusta tampoco de la política actual es que siguen como una hoja de ruta. Yo soy de esta ideología y no me puedo salir del camino. Ya, La realidad tiene muchas aristas. No puede ser que tú explores la realidad solo en base a una ideología. No, tendrás que adaptar la ideología a la realidad y eso no quiere decir que dejes de ser de izquierda, claro. sino que simplemente el mundo es un sitio que varía con gran velocidad y que tú estés de acuerdo con un opuesto en ideas en un punto determinado no te convierte en ese opuesto. Es que, Claro. y eso la gente no lo entiende. Y aparte me hace gracia porque solo ocurre con la derecha, porque luego ves a estos escritores progresistas, o esta gente progresista, reivindicando a Pablo Neruda, con sus odas a Stalin, o negando que Castro era un dictador, y es como, tíos, al final todos son la misma mierda, y con sus sombras y sus luces, y no sé, o sea, ¿por qué se niegan a ponerle una calle en París a Luis Ferdinand Celín porque tuvo sus escarceos con los nazis? O a Hamsun en Noruega, creo que es noruego, ¿no? O danés. A Hamsun también creo que le retiraron una calle, o creo que no reconocen el premio Nobel que le dieron. Una historia, no sé cómo es muy bien, también porque tuvo Sí. escarceos Pero con es el la nazismo. famosa política de la cancelación que está tan de moda, que si eres de un bando u de otro, te cancelan. A mí, por ejemplo, por criticar la izquierda a Pablo Iglesias y algunas de las políticas de Podemos, me han llamado de Vox. Y es por eso que tú has dicho antes que si yo amo mi país, quiero que mi país vaya bien y lo critico porque quiero que vaya mejor. Yo con la izquierda la critico porque quiero que vaya mejor. Y parece que no aceptan algunas críticas que son bastante obvias en algunos partidos. De hecho, me salí de ahí. Estoy completamente de acuerdo. O sea, y de hecho, por ejemplo, con la iglesia siempre lo comento con mis colegas y tal, y mis amigos, el asunto este que hubo con lo del Valtonyc, ¿no? El Sí. rapero, que lo defendió capa y O Hassel. espada, o Hassel, que yo los defiendo también. O sea, evidentemente yo creo que una canción es una canción y aunque el tío en algunas de las canciones, no sé si era Hassel o Valtonyc, decían barbaridades, de poner un coche bomba Sí. a Esperanza Aguirre y cosas así, pero para mí el terreno de la canción es el terreno de la canción, puedes decir lo que te dé la gana. Pero Pablo Iglesias lo defendía capa y espada como libertad de expresión, cuando en sus canciones podrías decir, oye, hay amenazas directas de muerte. Y luego, cuando escribió el juez este, que creo que estaba jubilado, Mm. un poema satírico sobre Irene Montero, en el que insinuaba que Irene Montero había llegado a donde había llegado porque se tiraba a Pablo Iglesias, lo denunciaron, en primera instancia le mandaron pagar creo que 80.000 euros, aunque luego el Tribunal Supremo o sea, revocó la sentencia y le dio la razón al tío. Y le preguntaban en un programa y el tío tiraba balones fuera, el Pablo Sí. Iglesias. Decía como, bueno, pero es que eso es machismo. Pero es que... Y lo otro son amenazas de muerte en una canción. Y un poema era, por supuesto que era un poema que puedes decir que era machista, pero era una sátira, puede ser de mal Sí. gusto, pero no deja de ser una sátira. Y yo leí el poema y tampoco era para tanto. Y es como, y eres un personaje público y te expones a que te hagan una sátira. Que puede ser de mal gusto la sátira, por supuesto, pero de ahí que... Y ese doble rasero no, a mí me desagrada Sí, profundamente. yo vi esas preguntas que le hicieron al respecto y la verdad es que la derecha ataca mucho por ahí, con razón, y es normal. Te quería preguntar un poco por tu trayectoria. Eh, Tú has vivido en Estados Unidos, como hemos mencionado antes, y qué recuerdos también tienes de la sociedad americana. Aparte de la educación y todo eso, tú dices que tiene cosas buenas, como que son muy buenos en sacar ingenieros y todo eso, pero por ejemplo la educación en las universidades casi siempre es privada, ¿no? Y cosas así. No sé cómo va eso, la verdad, porque no tengo conocimiento sobre cómo es el ecosistema universitario. Sí que es verdad que, a ver, yo también es que estuve en Georgia y Georgia no deja de ser de parte de la América profunda. Y a mi madre, por ejemplo, que daba clases de español, chavales de 13 14 años le preguntaban si en España íbamos en carros, Madre tirados mía. por caballos o si había agua potable. Pero bueno, también si luego te pones serio, igual en pueblos de Andalucía, de la España profunda, igual también te preguntan barbaridades de ese estilo. Ya. Entonces tampoco voy a decir, pero es verdad que a mí algo que me gustaba mucho de allí era que eran como muy ingenuos, muy casual, ¿sabes? Muy, yo qué sé, yo fui una vez al banco en pijama, por ejemplo, y a nadie le llamaba la atención. Me parecía algo como, no sé, son como muy, en ese sentido, muy chill, muy, que cada uno vaya a su bola mientras no la armes mucho, aunque es verdad que luego viven acojonados por la seguridad, por... De hecho, mi madre quería llevar a sus alumnos a España del viaje de fin de curso y el director le dijo que con todo lo que estaba pasando en Irak,
que era una locura. Mi madre le dijo, pero a ver, ahí creo que hay una distancia considerable entre ambos países. Es como... Y el tío le dijo que no, que para Madre nada. mía. Entonces, y a mí por dar la vuelta en una iglesia, que esto siempre lo cuento, estaba buscando un parque con mi novia de aquellas y era ya de noche y tal, y no lo encontraba. Entonces dije, va, venga, doy la vuelta aquí en una iglesia. Y las iglesias están hechas con estos parkings así amplios, típicos de las pelis americanas. Sí. Y dije, coño, pues me meto en el parking que es abierto, no tiene, de cara al público, y doy la vuelta. Y en cuanto me metí en el parking para dar la vuelta, me bloqueó un coche en la entrada y llamaron a la policía y vino la policía. Qué hacía en lo oscuro? Madre mía. Y es como les dije, pero estaba dando la vuelta. O sea, y ya me empezaron a preguntar que dónde era, que si teníamos papeles, que si no sé qué, y es como, no sé, me pareció como... Y de hecho hay una anécdota que no sé si la conoces con Bob Dylan, que fue en el 2008-2009, que lo Sí, arrestaron. sí, la conozco. Que el tío estaba viendo una casa de Bruce Springsteen y aprovechó que había un momento de la gira que no tenía tal y fue a una urbanización a ver una casa que estaba en venta de Bruce Springsteen. Y los vecinos ya lo vieron y llamaron, en plan que había un señor ahí, un viejo andando, pululando por la urbanización y lo arrestaron. Y la tía era muy joven la que le arrestó y el tío le dijo que era Bob Dylan y la tía no se lo creía y lo llevaron a Sí, comisaría. esa anécdota Y es es como tienen ahí buenísima, una ¿eh? obsesión, esa es la hostia, pero o sea, demuestra la Sí, paranoia que eso. tienen también con todo lo de la seguridad El terrorismo, y sobre todo. el miedo que tienen. Y eso también es verdad que es caldo de cultivo pues para gente pues como Trump, obviamente. No sorprende luego que ganen ese tipo de Sí, políticos. pero eso más El miedo, en los Estados Unidos profundo, ¿no? Que es donde tiene su caldo de cultivo, ¿no? sí, supongo. Yo creo que en otros, es que claro, yo no conozco lo que es ya el Estados Unidos pues más progresista, lo que puede ser California, Nueva York, Ya. cosas así. O sea, lo desconozco y me gustaría verlo. Pero sí, yo sobre todo estuve, además es que luego también estuve un año en Wisconsin y Wisconsin tampoco es que sea el paradigma del progreso. O sea, es también un estado muy No. agrícola y Y entonces el pues... sistema sanitario, por ejemplo, también es privado, ¿no? No hay seguridad social pública ni nada de eso. Ahora hay lo del Obamacare y ciertas ayudas Pero a eso no lo gente que tiene tumbaron. así. Creo que Trump lo tumbó, pero supongo que Biden lo volverá a recuperar. Pero sí que allí si no tienes un seguro en condiciones privado, estás jodido, tío. Y de hecho mi madre la operaron de una hernia allí y o sea, ella pudo pagarlo, eran unos 60.000 euros o algo así, lo pagó porque ella Qué no burrada. dejaba de estar, o sea, ella trabajaba a través de un programa del Estado español, entonces le seguía cubriendo lo que era el Estado español, la operación y todo, pero si no dijo que lo hubiera pasado fatal, es que allí es un peligro, como no trabajes para una empresa que sí que ponga pasta para tu seguro privado, como te lo tengas que pagar tú, es muy complicado. Y recuerdo Pero bueno, hay muchos intereses. que quisieron reclutarte para el ejército, que te hostigaban a ello. No sé cómo, si con... A mí me suena... Eso a mí no me suena de nada, No, ¿eh? nada. A mí me lo contaste, estoy segurísimo. Igual alguna vez me Alguna pasó, ¿eh? carta o algo así que querían que fueras al ejército y tú ponías Puede excusas. ser, pero no sé, igual Sí, lo he borrado de mi mente, vale. pero, Bueno, no pasa pero bueno, nada. ya sabes que en el patriotismo está a la orden del día, joder, entonces A mí lo que me no interesa sería de de ti es extrañar. que tienes opinión muy formada y crítica con todo y das palos a diestra y siniestra. Y me gusta que seas un tipo con criterio. Y por ejemplo, me interesa saber de tu opinión, que de algún modo la sé, pero de tu viaje a Cuba, que te defraudaron muchas cosas de Cuba, que vistes cosas que te decepcionaron, que se te acercaban con intereses económicos, pero sin embargo quieres volver. O sea, ahí hay un amor-odio, ¿no? Por Cuba. Una contradicción, sí. Es que, a ver, yo soy una amalgama de contradicciones, también como cualquier ser humano, o sea, no es algo que sea inherente a mí, o sea, creo que es inherente a toda la raza humana, somos una contradicción andante. Porque yo, por ejemplo, en muchas cosas diría, hasta podría decir que soy castrista, pero es que luego es obvio es que para mí lo que simboliza la revolución es algo fascinante, incluso poético y una maravilla. A mí Latinoamérica me gusta también mucho porque ha habido allí, porque es una región históricamente muy violenta en el sentido de que siempre se ha querido liberar, nunca ha podido, porque cuando se ha liberado de los españoles ha pasado a estar bajo la influencia de intereses, digamos, económicos
internacionales y sobre todo de Estados Unidos. Y me gusta esa lucha que han tenido siempre. Por ejemplo, Cuba en ese sentido es un país con una historia muy violenta, pero no porque me guste la violencia, sino porque me gusta esa historia de ganas de liberarse, de ser realmente soberano y de nunca poder lograrlo. Y la Revolución Cubana me gusta mucho también porque a nivel de utópico o con cierto romanticismo, pues puso un granito de arena para ello, pero luego evidentemente, como la mayoría de las utopías o de las buenas acciones en el ámbito político se acaban caricaturizando y se acaban convirtiendo en monstruos y en una parodia de sí mismas, y es lo que ha ocurrido con el castrismo y lo que ocurre con muchos regímenes políticos. Pero sí, evidentemente que hay cosas que me decepcionaron, pero es que, claro, sostener un sistema como el cubano es muy complicado por la propia naturaleza del ser humano y también por los bloqueos que tiene y la incapacidad que tiene para negociar a nivel internacional. Pero sí que hubo cosas que me decepcionaron mucho. Por ejemplo, esto no sé si te lo conté, que supongo que sí. Los espacios públicos los cuidaban muy mal. Y eso me sorprendió en un estado supuestamente socialista, en el que el bien común se debe de cuidar. Me sorprendió cómo estaba, por ejemplo, el malecón, las piedras, o sea, las rocas, la zona de la roca estaba toda llena de basura. La gente, por ejemplo, estaba esperando el autobús y cuando el autobús llegaba tiraban todo al suelo, la cerveza, lo que estuvieran comiendo. Y ese poco civismo, pues, me decepcionó mucho. Y luego veías los caprichos típicos del capitalismo, gente, por ejemplo, con huskies, pero un montón de gente con huskies. Es como, y esos son animales que tienes que comprar y que además tienes que importar de otros países a Cuba. Y que tienes que pagar tu dinero y luego veas un montón de perros abandonados y piensas, es que eso refleja mucho también del estado mental de una sociedad, de cómo... Y luego también, por ejemplo, lo que hacen las jineteras. Una jinetera es capaz de acostarse contigo por un pintalabios, un vestido, simplemente para tener más que el de al lado. Mm. Pero es que tampoco sé que se creen que van a conseguir con el capitalismo. Evidentemente que yo entiendo, nos comentaba un chico, por ejemplo, que claro, es que cómo vas a sobrevivir con los sueldos que había allí, creo que eran, no sé si eran 20 o 30 dólares al mes. Y eso es infumable y te tienes que buscar las castañas, o sea, te tienes que buscar la salida por otro lado. Pero tampoco creo que una liberación masiva, como lo que esperan los gusanos que están en Florida, vaya a ser la solución para Cuba, porque está claro que el capitalismo salvaje también crea víctimas y genera desigualdades y es que no sé, pero es Pero complejo, la verdad. decía Antonio Escotado, volviendo a él, dijo una frase que tiene algo de cierto, pero que hace reflexionar, que para acabar con la pobreza habría que crear más ricos. Eso, ¿tú qué opinas de esa frase? A ver, también podríamos decir que para acabar con la pobreza habría que matar a los pobres. Y eso también, también sería una Bueno, solución. Pero evidentemente que para acabar con la pobreza hay que generar riqueza, pero también hay que repartirla, igual no equitativamente, pero sí potenciar las oportunidades de que esa gente pueda luchar en igualdad de condiciones. Y es verdad que uno de los principios del libre mercado es la competitividad, pero es que luego en el plano práctico eso muchas veces no sucede y lo puedes ver lo puedes ver, por ejemplo, en chorradas como el fútbol. El fútbol aquí, los derechos los tiene este año Movistar, creo que Orange y poco sí. más. Y yo no puedo, si quiero pagar el fútbol tengo que pagar un montón de mierdas más. Y, por ejemplo, si me hago Movistar, igual tengo que pagar 80 euros, 90 euros porque tengo que ir con todo Y el paquete 100 incluido. Y yo también. solo quiero el fútbol. Sí, Y yo solo quiero el sí. fútbol. Y en ese sentido, por ejemplo, Estados Unidos sí que me gusta porque, por ejemplo, tienen la NBA League Pass, que pagas, creo que son 19 dólares al mes y ves toda la NBA. Y aunque es verdad que luego tendrán también sus monopolios. Pero quiero decir que en efectos prácticos, esto que está pasando con el fútbol no es un libre mercado Es un real. monopolio. Yo no puedo acceder al producto. Es un monopolio, aunque sea encubierto, un oligopolio de tres o cuatro Sí. marcas. Y yo, por ejemplo, es que luego dice la gente, es que se piratea, es que, ¿cómo no voy a ver el fútbol pirata? Yo antes estaba pagando Bein Sports el año pasado, o hace 2 años, y pagaba 10 euros la mar de contento por ver la Champions y la Liga. Y no me importa incluso pagar 20, pero sí, pero lo que no voy a hacer es cambiarme de compañía y contratar 1000 paquetes de no sé qué solo por ver el Ya. fútbol. O sea, y eso es atenta contra el libre mercado, porque no tengo opciones, no tengo un competidor que realmente me ofrezca ese bien que yo estoy buscando. Entonces, capitalismo sí, pero Controlado. O creo sea, que quiero preguntarte por otro concepto, que es
controlado, pero también eso me O genera como sea, ciertas reticencias, si ¿no? el capitalismo ético puede existir, o son conceptos antagónicos. Es que para eso creo que tendríamos que tener ahí un economista que nos iluminara. Sí, Porque, a ver, se supone que el capitalismo. Es que, claro, realmente vivimos en un. Hay personas, por ejemplo, que no consideran que estemos viviendo en un sistema capitalista, porque la intervención del Estado en los mercados, por ejemplo, ahora hace poco leí el patrón Bitcoin, un libro que es bastante interesante, y el tío es verdad que es un neoliberal también recalcitrante, pero el tío estaba convencido de que no existe libre comercio porque tú y yo tenemos que comerciar en base a unos estándares que nos ha impuesto el Estado. Por lo tanto, eso atenta contra el libre intercambio de bienes. O sea, tenemos que adherirnos a una serie de reglas, sobre todo cuando es comercio internacional, que se supone que están en contra de lo que es la propia naturaleza del libre ya. mercado. Los aranceles Entonces, y todo eso, ¿se refiere? aranceles, sí, las divisas que se utilizan, que sobre todo se utiliza el dólar para el comercio internacional. Entonces, ¿hasta qué punto hay libre mercado? Pero claro, tampoco es que el mercado salvaje, yo es que hay que, creo que, ahondar mucho en eso e investigar, porque creo que estamos muy en pañales a nivel de conocimientos económicos y bueno, y de todos, porque yo cada día me siento más ignorante. Ya. Pero yo, por ejemplo, sí que prohibiría cosas, intervenciones, por ejemplo, yo no permitiría, por ejemplo, especular con materias primas, como puede ser, por ejemplo, alimentos. Y de eso habla, por ejemplo, Jan Ziegler en Geopolítica del Hambre y me gusta mucho lo que plantea. De que, por ejemplo, especular con el precio del trigo y con la deuda, o con deudas de países o con las reservas de trigo de una nación, ya no sé hasta qué punto puede ser ético o no, porque eso implica una serie de circunstancias a la población de esos países que no Ya, es sé, que creo que deberían ahora de. se especula hasta con el agua, ya es un nuevo valor de mercado el agua en el mundo. O sea, imagínate hasta qué punto hemos llegado. Claro, es que eso creo que es también peligroso, porque especular con bienes básicos genera intereses en ciertas corporaciones y ciertos particulares que atentan contra el bienestar Mm, común, pero claro, eso ya no sería tampoco el libre mercado, porque se supone que el libre mercado debería ser una fiesta continua de decisiones personales y entonces no ya. sé hasta qué punto, pero sí que creo que es posible que se regulen ciertas cosas, joder, o sea, por ejemplo, ahora con la vacuna, no tienen los estados poder suficiente como para, ¿cómo se dice? No sé, no me sale la expresión, para, digamos, bloquear la patente y que puedan generarse vacunas de marca blanca. De Buah. hecho, se votó no sé si fue en la ONU o en la Comisión Europea, y creo que fue en la ONU. No sé en qué en algún tipo de comisión se votó y varios países, obviamente, votaron en contra. Es que Entonces, el libre lobby de las mercado sí, pero farmacéuticas es uno de los más fuertes que hay. Y es un negocio que es que el de las vacunas que no creo que lo dejen dejar escapar. O sea, es bastante claro, pero complejo. cuando es una crisis de este calado, yo entiendo que la gente crea cosas pues para vivir y para generar beneficios personales, Sí, por supuesto. No hay nada de malo en querer obtener dinero. Pero cuando es una cuestión tan compleja, o sea, tan perentoria, tan urgente, tan como una crisis sanitaria, creo que ese tipo de cosas deberían de apartarse mm. o secundarse bastante. Tienes demasiada fe en la humanidad, me parece. Y en las farmacéuticas. No, las farmacéuticas no tengo fe, pero los estados sí que podrían. Lo que pasa es que también luego. Es que es curioso, porque la gente interviene un poco el Estado y ya dice, comunismo, no sé qué, pero luego en el fondo el Estado interviene en muchísimas cosas. O sea, Claro. y esa misma gente que dice comunismo, luego se queja de que el Estado no les da una subvención para no sé qué. Entonces, vivimos una sempiterna contradicción. Es como. Es que es muy complejo todo. El mundo es muy complejo. Sí. Y hablando de comunismo, ¿tú crees que es posible el comunismo? Después de haber estado en Cuba, haber visto cómo es allí el sistema, incluso sabiendo algunos datos que se han publicado de que Fidel Castro tenía miles, bueno, cientos de millones de euros en su banco, no sé hasta qué punto el comunismo es posible en el mundo, porque las veces que se ha aplicado ha salido mal, siempre. ¿Se puede de algún modo repartir la riqueza o hacer estados justos con, no sé? Es que, claro, yo creo que va a ser una sociedad en una igualdad literal.
no creo que sea beneficioso. Yo creo que deberíamos apostar las sociedades que vienen por una igualdad real en oportunidades, en derechos, y eso es lo que muchos defensores del capitalismo pregonan, pero que en realidad no se plasma. O sea, yo he tenido muchas más oportunidades que una persona, por ejemplo, que con 15 años se le han muerto los padres y ha tenido que empezar pues, a trabajar o tiene un padre enfermo y ya no ha podido estudiar. Entonces, yo creo que es por eso, por ese tipo de igualdad, por lo que debería luchar la sociedad y las políticas. Porque además la izquierda también se obsesiona con esa igualdad literal y es que yo creo que es nocivo que seamos iguales. O sea, porque se necesitan personas de todo tipo y de toda índole en todos los campos del saber y de la acción. Lo Ya. que sí que tiene que haber es oportunidades reales para que todos se puedan desarrollar plenamente y vivir dignamente. Ya, Dime, dime. de hecho, uno de los pretextos que a veces dicen es que no seamos todos iguales, sino todos diferentes. ¿Pero quién dice eso? No sé, lo he leído más de una vez. Para no justificar que seamos todos iguales. De algún modo que todo el mundo tenga su personalidad, su profesión, su forma de vida, de algún modo para defender el capitalismo. Claro, es que el problema es cuando defienden la diversidad como forma de aplastar al vecino. Como en plan, yo, pues si soy mejor que tú, tengo más que tú, es porque me lo he currado y te jodes. Que las cosas tampoco son así, o sea. Y esto hablaba contigo el otro día de ello, por ejemplo, lo de la Sí, meritocracia. Yo estoy ahí en un equilibrio, o sea, en el sentido de que la meritocracia que defiende la derecha me parece casposa y nauseabunda porque, de hecho, conozco a gente, no voy a decir ni el nombre ni no os nada ve porque nadie, igual no lo os está ve viendo. nadie, lo puedes decir. Pues bueno, mi cuñado que lo amo con locura, que es un tío cojonudo, es un gran defensor de la meritocracia y el tío llegaba a defender cosas que para mí son perogrulladas totales, como que tú, pues si te lo planteas, pues puedes ser Michael Jordan, si te esfuerzas, y es como, no puedes ser Michael Jordan, ya no solo por cuestiones de fisiología anatómica, sino por una cuestión de talento, ya es que no todo se basa en la ética de trabajo, tú puedes tener una ética de trabajo brutal, pero tienes unos límites. Entonces, lo que hay que fomentar es que explotemos esos límites. Pero cada persona tiene unos límites diferentes y unas habilidades diferentes. Pero yo, por mucho que quiera, no voy a ser Michael Jordan. O sea, precisamente además, con lo pálido que soy, sería bastante complicado. Pero esa defensa de eres capaz de ser quien quieras me parece también tóxica y Sí, nociva. Pero porque tú estás en contra de la meritocracia, pero dices que mucha juventud le echa la culpa al Estado de que no hacen nada por ellos, pero ellos tampoco hacen nada por sí mismos, ¿no? Para mejorar su situación, es lo que criticabas. sí, sí, es que a mí me parece que es así. O sea, y que incluso yo he sido parte de eso. Y la gente está muy cómoda quejándose y diciendo, pues el sistema es una mierda, pues no encuentro curro. Que evidentemente, y lo hablaba hoy con una amiga, que tú emprendas una empresa de cualquier tipo, inviertas, intentes crecer como persona, laboralmente, lo que sea, no implica que vayas a tener éxito, ¿no? Porque no creo en que todo con esfuerzo se consigue. Ya. Pero tampoco creo en que sin esfuerzo vayas a conseguir algo. Entonces, inténtalo, tío. En vez de quedarte de brazos cruzados, inténtalo. Que luego no sale mal, vale, pero al menos lo has intentado. Y lo que hace mucha gente es acomodarse y en vez de invertir el tiempo en algo que incluso de... Porque además tenemos también un problema. La gente tiene una preferencia temporal muy alta. O sea, quiere las cosas ya. Y no es capaz de visionar su vida a 5, 10, 20 años vista. También Sí. porque la sociedad es así, la sociedad quiere que consumas, que todo se dé usar y tirar, y le viene bien al engranaje del sistema que seamos así, porque fomenta pues, el consumo, el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Pero si tuviéramos igual, si nos ayudaran a desarrollar una preferencia temporal más baja, pero es que eso yo creo que también se conseguiría teniendo clases, por ejemplo, asignaturas de psicología en los institutos, de lenguaje emocional, de capacidad para controlar las emociones, gestionarlas, porque eso no se nos enseña. Entonces, muchos tampoco tienen luego las herramientas para desarrollarse como personas o para crecer.
Y lo he visto Mm, en mi entorno, que hay gente que... También lo he visto con las enfermedades mentales o con los mm, trastornos mentales, que hay gente que se siente muy cómoda diciendo, pues yo tengo depresión, que evidentemente que es algo muy jodido. Yo he estado diagnosticado con depresión, ahora ya no considero que tenga depresión, pero lo he pasado muy mal, pero no puedes tampoco aferrarte, aunque es verdad que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, pero no puedes estar apoltronado y decir, "Va, yo es que soy un enfermo y me decía hoy una amiga que es que estar enfermo como que genera muchos beneficios, ¿no? Porque el entorno quizás te atiende más, son más condescendientes contigo, entonces eso también es adictivo, pero no me parece que ayude. Evidentemente que hay que tratar, en este caso los trastornos mentales, de manera seria, pero creo que en Occidente, por ejemplo, se medicaliza todo mucho y enseguida se dice al pobreño que tiene una enfermedad. Y eso no ayuda a que nos sí. liberemos. Sobre eso te quería preguntar, sobre la crítica que haces a los tratamientos de salud mental que hacen, que se medicalizan mucho. Enseguida te ponen un medicamento y a tirar para adelante, ¿no? ¿Y tú crees que hay que ahondar más la raíz del problema? ¿Y te has leído algunos libros al respecto que cambiaron tu opinión al respecto? Sí, es un tema que me fascina mucho. O sea, lo que decías además que tiene también que ver con que el lobby de las farmacéuticas pues tiene unos intereses muy poderosos y notorios. Pero a ver, que es curioso que yo lo diga, porque yo estoy ahora tomando fluoxetina, que es un antidepresivo. Mm, Y que diga yo que estoy en contra de medicalizar cuando me estoy medicando, y la verdad es que me ha ayudado mucho. Pero es verdad que los médicos, enseguida, psiquiatría y tal, te encasquetan unas benzos o cualquier antidepresivo y evidentemente que sí que te mandan a psicoterapia y tal, pero por ejemplo en la seguridad social es un poco un cachondeo, porque las sesiones igual son una vez al mes, una vez cada 2 meses, y así no consigues tampoco hacer un seguimiento real de los problemas y de ahondar bien en qué le ocurre a esa persona desde un punto de vista del psicocognitivo, o sea, del cognitivo-conductual. Y creo que en Occidente se basa mucho todo en medicalizar, cuando además hay ¿cómo se dice? Muchas dudas acerca de muchas de las teorías de la depresión, de la teoría serotoninérgica de la depresión, por ejemplo, y esto también lo digo siempre mucho, porque es cuando me quedo con algo, con la música de algo, lo repito hasta la saciedad. Que la tinetina, por ejemplo, que es un nortrópico, que es un de estos rollos que se utilizan para concentrarse más y tal, en Estados Unidos, pero en Europa está catalogada como antidepresivo y funciona de manera antagónica a lo que son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, y que son los principales antidepresivos que se utilizan hoy en día. Y sin embargo, a pesar de que funciona de manera antagónica, también presenta utilidad como antidepresivo. Y ese ya sería un punto, porque luego habría que tirar del hilo y se podría hablar mucho. Si un compuesto, un principio activo que funciona de manera antagónica a los compuestos activos, o sea, los principios activos que se utilizan generalmente como antidepresivos, eso ya pone en tela de juicio hasta qué punto la serotonina o aumentar esos niveles de serotonina o disponibilidad de serotonina es una cura. Es que entiendo que los psicofármacos son más una ayuda, como lo puede ser cualquier otra droga psicotrópica, más que una cura, lo que son mm, los antipsicóticos o porque la disponibilidad de la serotonina sí va a hacer que te sientas seguramente mejor, porque el neurotransmisor tiene que ver con el estado de ánimo, entre otras muchas cosas, pero no te va a curar. Entonces, también tratar los trastornos mentales como enfermedades no me parece mm. el mejor enfoque. Ya, ya. Y recomiendo un libro, de hecho, si hay alguien que nos está escuchando, que es La invención de los trastornos mentales, que me parece fascinante, en el que evidentemente no quita hierro al asunto. Se tratan los trastornos como algo muy serio, pero simplemente critica que ese enfoque de enfermedad, porque por ejemplo, dos personas que tienen depresión casi nunca van a presentar el mismo cuadro clínico. La depresión es un amplio abanico de síntomas. Hay gente, por ejemplo, que duerme más, gente que no puede dormir, gente que come mucho, gente que no puede comer, hay gente que puede venir la compañía de ansiedad, gente que no. Entonces hay una tal amalgama de sintomatología que es muy difícil también decir, no, es que esto es depresión, es una enfermedad. Entonces, los horizontes están muy poco definidos, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad per se, pues como puede ser la diabetes, que se ciña a unas causas concretas y no se escapa de ahí. Ya. Entonces, el terreno de la mente es mucho más complejo
Aparte que además si fuera una enfermedad, como muchos dicen también biológica, puramente, pues entonces que la traten los neurólogos, no los psiquiatras. Porque si Ya. es del cerebro, si el único componente esencial, como muchos defienden, es el cerebro, pues debería ser campo de los neurólogos, no de los psiquiatras y los psicólogos. Bueno, ahí hay mucho que decir. Yo no quiero opinar sobre el tema porque no me he informado, pero tú parece que has leído bastante al respecto y también has leído mucho últimamente, ya hablando de medicamentos, sobre el mundo de las drogas, ¿no? Que te Estoy estás... leyendo, que me lo regaló Chaco, me ha hecho el año pasado, sigo leyendo la historia de las drogas de Escotado, que es fascinante, la verdad. ¿Qué te aporta Es ese mundo fascinante. a ti? Porque tú has experimentado con ellas o solo teóricamente. Aquí, pregunta personal. Más teóricamente que a nivel práctico, pero sí que he tomado, por ejemplo, MDMA y 4,8-MIP, que es una sustancia así, o sea, como la que se encuentra en las setas alucinógenas, es un silocibio, se llama, silovicio, ya no sé cómo se pronuncia, y que está sintetizada químicamente. Pero lo que pasa es que yo soy hipersensible y, y los fármacos en general. Que yo muchas veces digo que me drogo cuando hablo de antidepresivos porque es que para mí no dejan de ser una droga. Es una sustancia que altera tu sistema nervioso, que tiene fines terapéuticos, pero es que no deja de ser una Mm. droga. Y además la clasificación Ya, de de drogas hecho, en legales Estados ilegales Unidos, bueno, en el mundo se anglosajón se llaman utiliza la misma palabra. drugs. Se dice drugs, es verdad. Sí. Y además, es que yo creo que las drogas, en mi opinión, se clasifican desde un punto de vista social, básicamente, porque hay drogas que no se clasifican, digamos, desde un punto de vista farmacológico, porque hay drogas como el alcohol, que está socialmente aceptada, y es una de las pocas drogas, creo que es la única, de hecho, que puede provocar la muerte durante la abstinencia. El LSD, por ejemplo, hay muchas investigaciones que indican que no es neurotóxico, no genera dependencia, entonces, es menos tóxico que el alcohol, supuestamente. Pero ¿qué pasa? Que como altera la conciencia a tales niveles, quizás se pueda considerar peligroso y socialmente, o yo qué sé, la marihuana. En muchos países la marihuana no está prohibida. Entonces, realmente la clasificación de las drogas suele ser también más un concepto social que un concepto realmente farmacológico. Y luego tienes fármacos legales, creo que es el fentanilo, que es un opiáceo, que es más potente que la heroína y es legal. Es un medicamento legal que se utiliza como anestésico y como analgésico. Y de hecho, no sé si Tom Petty o Michael Jackson, uno de estos, murió de sobredosis de fentanilo, porque es una droga legal que se utiliza también de forma recreativa porque es potentísimo, es un opiáceo muy potente. Y si alguien te ve con una caja de fentanilo en tu casa, no te va a decir, ¿sabes? No se va a llevar las manos a la cabeza y decir es que eres un drogata. Yo tengo tramadol en casa y el tramadol lo usan en las guerrillas africanas, lo utilizan los soldados para perder el miedo, por ejemplo. Y se ponen hasta las cejas de tramadol porque es un opiáceo también que te genera como una sensación así de bienestar, de una conciencia como más... Y lo utilizan como, digamos, no voy a decir droga recreativa porque una guerra no es muy recreativa, Ya. pero no le dan un uso terapéutico, o sea, le dan un uso más para perder el miedo y para envalentonarse y para poder, pues, enfrentar lo que es una guerra. Pero Y sí en que la Segunda Guerra Mundial tienen... también se utilizaba creo que las anfetaminas y cosas así. Entonces, Sí. no seamos Pero hipócritas tampoco. todas sí que, la mayoría sí que tienen su componente peligroso y que por eso están prohibidas o no son muy recomendables. Aunque también hay mucho politiqueo, ¿no? Yo he leído que la historia de la marihuana se prohibió por intereses económicos, no por los efectos en sí. Seguramente, pero es que, a ver, cualquier droga tiene sus peligros. O sea, las benzodiazepinas son también una droga, un fármaco legal, y son muy adictivas. Y de hecho, los médicos no suelen advertir a la gente de los peligros de tomar benzodiazepinas. Y cuando lees el prospecto que pone que se recomienda como mucho tomarlo 12 semanas seguidas, precisamente porque genera una tolerancia tremenda, yo he conocido a gente que ha estado un año tomando benzodiazepinas, porque el médico no les ha dicho nada. Y eso es bastante más irresponsable que meterse 10 rayas de cocaína al año, por ejemplo, o 5 rayas de cocaína al año. Entonces, yo creo que evidentemente que las drogas legales pueden presentar más riesgo porque además ni nos educan en un consumo responsable, no sabes tampoco de dónde vienen, porque muchas están adulteradas, tampoco sabes la pureza de lo que te estás tomando, entonces es bastante más difícil tomar la dosis adecuada. Y sí, tienen un umbral
de seguridad mucho más reducido que los fármacos que se utilizan hoy en día. Pero si consumes de una manera responsable, no tendría por qué pasar nada. De hecho, muchas drogas, el MDMA, por ejemplo, es prácticamente imposible morir de sobredosis. A no es que te tomes, no sé, gramos de MDMA, es muy complicado. Y con un poquito de cabeza nadie se va a tomar un gramo de MDMA. Entonces, no sé, y luego ves a gente vomitando y poniéndose violenta con alcohol, es verdad que lo criticas, pero es como que la sociedad como que lo asume, es como, estaba borracho, no pasa Ya. nada. Es como, A mí, con M seguramente no te dé por ponerte violento con, tomando MDMA, al ser una droga puramente serotoninérgica, en gran medida, lo más seguro es que te den ganas de abrazar y te pongas cariñoso. ya. Pero a mí Entonces, personalmente me da mucho respeto y no me gusta, no sé, me causan cierto rechazo sobre todo no saber cómo voy a reaccionar, que te puedes informar y todo y que hace falta mucha educación, pero a mí no sé, no me atraen mucho probar, porque de algún modo también puedes viajar interiormente con ellas y todo eso, pero no sé, las veo como, sé que es un prejuicio tal vez, pero las veo peligrosas muchas de esas drogas. Y en relación a eso te quería preguntar si tú las legalizarías. es que esto es muy, es que por ejemplo, yo cuando era adolescente yo era antidrogas total, o sea, luego he ido evolucionando por completo. Y claro, es que tú dices que son peligrosas, por supuesto, pero también depende con qué la compares. O sea, ya te estoy diciendo, el MDMA, si te tomas 100 miligramos de MDMA, que, o sea, no va a haber más peligro que si te tomas 4 o 5 cubatas o seis cubatas. Entonces, realmente, luego, a ver, hay drogas más jodidas, como puede ser la heroína, pero por ejemplo, la heroína no es como dicen, en plan, te chutas heroína y ya te enganchaste. Los opiáceos, de hecho, yo cuando tomé tramadol, que es un opiáceo, para mis migrañas, no porque sea un drogadicto, lo pasé fatal y dije, no vuelvo a tomar esta mierda nunca más, porque es que náuseas, mareos, vértigos, no me gustó y es la típica sensación de cuando consumes por primera vez un opiáceo. Entonces, para generar también adicción a una droga como la heroína, necesitas de semanas metiéndote heroína. ¿Qué pasa? Que puedes generar dependencia psicológica desde la primera toma, pero es que dependencia psicológica la puedes generar con cualquier cosa, porque la puedes ya no solo con el juego, las apuestas, sino con cualquier otra cosa. Puedes engancharte a beber agua como un puto loco, porque la química del cerebro es muy compleja. Hmm. De hecho, hay un trastorno, que no sé cómo se llama, que es de gente que bebe en exceso, que también es peligroso. No Entonces, sabía. ¿las legalizaría? No sé, es que es muy complicado, porque la sociedad no está preparada para ello. Entonces, primero hay que educar y luego se podría hablar de legalizar. Ya. Pero mientras no esté la sociedad preparada y se asocie la droga también, por ejemplo, a bajos mundos y tal, y la gente no sea capaz de ponerse límites, porque ese es el mayor peligro. Yo no estoy diciendo ahí, venga, vamos todos a drogarnos. No, hay gente que no es capaz de ponerse límites. Y no es culpa de ellos tampoco. No voy a ser ahí tampoco ahí, no sé, ultraliberal. Ya. Muchas veces no es culpa de la gente. Entonces, hasta que la gente no sea capaz de ponerse límites, es muy difícil, hasta que la gente esté educada. Y es verdad lo que decías tú, el miedo de lo que puedes experimentar. Hmm. Que por mucho que estén informados, sí que ocurre. De hecho, pero también es verdad que informándote, esos miedos se reducen. Porque, por ejemplo, la primera vez que tomé M con Chaco, y con, bueno, no sé por qué he dicho su nombre, pero bueno, como esto no lo ve nadie, no creo que pase nada. Y con dos amigas más, yo acabé en urgencias, de hecho. Pero no, realmente no estaba tan mal. Pero ¿qué pasa? Que yo no sabía ni esperaba en qué estado de conciencia alterado iba a entrar. Y entonces, como yo soy también una persona muy nerviosa, muy hipersensible con todo lo que son las sustancias de todo tipo, me acojoné. Pensé que empecé a tener como una despersonalización, veía todo como fuera de mí mismo, como si estuviera viéndome a mí desde fuera, y todo lo veía como a fotogramas, como que si estuviera en una película. Y pensé, he perdido la chaveta, o sea, por completo, y me voy a quedar así y no voy a poder, me quedé Hmm. atrapado aquí, no. Y claro, si hubiera sabido que la despersonalización es parte de, muchas veces, de un viaje de esas características, seguramente hubiera racionalizado más, porque tú no pierdes, tú entras en un estado alterado y pierdes quizás lo que es la sensación del yo, pero no pierdes la capacidad de razonar. Entonces, en ese sentido, si hubiera sabido, mira, voy a sentir como un desprendimiento de mí mismo, digamos, no me hubiera asustado tanto y lo hubiera Ya. sabido gestionar. Pero como nadie te informa, aparte que hicimos una cosa que está muy mal, que es redosificar.
tomamos uno y luego al rato volvemos a tomar. Y eso, en el EVE, por ejemplo, como no es lineal, va en picos, eso se puede juntar de golpe en el plasma a lo loco, con un pico, con la segunda dosis, y te da un subidón de la hostia. Mm. Y nosotros tampoco lo sabíamos, porque claro, no vas a estar tampoco haciendo una carrera para drogarte. Entonces, yo creo que si a la sociedad también se le educase, se reducirían, porque la gente al final va a consumir, y lo sabemos porque todos los que hemos salido por la noche vemos que la gente consume de todo. Sí. Entonces, si al final la gente lo va a hacer, procuremos que lo puedan hacer dentro del entorno más seguro posible, dentro de los peligros que ello conlleva, por supuesto. Pero la gente, si al final lo va a hacer, quieras o no, al menos intenta educarlos para que no se comporten como auténticos kamikazes. A mí lo que me Yo me da, habría ahorrado muchos disgustos. a mí lo que me da miedo sería, por ejemplo, que lo que he leído, que los que toman heroína la toman una vez y es tan buena que quieren repetir esa primera experiencia constantemente y nunca la llegan a experimentar y por eso se vuelven adictos. Al menos Yo es es... lo que había leído también, pero escotado es lo que cuenta en el libro y lo que luego también puedes leer en tratados farmacológicos, que los más seguros es que la heroína la primera vez que la tomas te siente como el culo. Y porque, precisamente porque es un opiáceo y genera mareos, malestar de estómago, apalancamiento, vértigo, sensaciones que no son agradables. Y no es hasta que te acostumbras a la sustancia cuando empiezas a disfrutar realmente de esos supuestos efectos. O sea, yo no lo he probado, es por lo que he leído. Entonces, esto también es esto también creo que obedece a campañas difamatorias y sobre todo porque también depende de la fuente en la que leas las cosas, porque es lo que hablábamos el otro día de la minería de Bitcoin, por ejemplo, Ah, bueno, luego te que preguntaré. al final ya no sabes de qué fiarte muchas veces, porque todo obedece a intereses y entonces tienes que andar muy con pies de plomo. Pero yo Mm. también de hecho lo había visto incluso creo en una película franco-canadiense, creo que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que decían eso, que la primera vez que tomaban heroína queda como guay, que entonces luego siempre buscabas esa sensación. En Pero luego cuando Transpotting, empiezas a leer, Transpotting, ¿no? No es puede ser franco-canadiense. Que Trainspotting también lo dijeran, sí, Sí. es posible. Y luego cuando empiezas a leer pues, literatura, digamos, médica o sobre esos rollos, pues parece ser que no es tal que así. Y de hecho yo se lo comenté a mi psiquiatra y el tío me dijo que sí, que tenía razón, que evidentemente que no era así, pero... Entonces, con esto no estoy diciendo, venga, vamos todos a meternos heroína, No, no. pero que muchas veces no se obedece. Está como un mundo muy estigmatizado, muy asociado al lumpen, a los bajos fondos y también se mete mucho miedo Ya. y no obedece la realidad. Y joder, y ha habido los barbitúricos, por ejemplo, que ahora ya no se usan. ¿Por qué? Porque los barbitúricos presentaban un umbral de seguridad muy bajo y en los 50, 60, hasta la invención de las benzodiazepinas, Marilyn Monroe, Elvis Presley, muchos famosos abusaban de ellos y muchos se suicidaron tomando barbitúricos. Y era una droga, era legal. Mm. Entonces, hay mucha hipocresía también. Sí, bueno. De hecho, haremos un día un especial sobre ese tema y lo hablaremos en profundidad, porque se supone que Twitch no puedes hablar de drogas, al menos si lo haces como el tema central. Igual me censuran en el canal y Ah, todo, o sea, genial. pues lo No, siento. me da Pero, igual. por ejemplo, es como cuando alguien dice que yo no estoy a favor de las armas, o cuando alguien dice un cuchillo es malo, porque con un cuchillo puedes matar a alguien. Ya, pero un cuchillo también es una herramienta con la que puedes operar a alguien, por ejemplo, un bisturí. Ya. Entonces, realmente, si las sustancias están ahí, por algo será. Y depende de nosotros usarlas con responsabilidad y para un crecimiento personal, porque yo tampoco estoy a favor de tomar drogas en plan para, venga, fiesta loca, ala, todos los fines de semana. No, yo veo gente, por ejemplo, que fuma porros todos los días y es como, tío, tienes un problema, estás enganchado porque no puedes estar ni un puto día sin fumar. Entonces, yo soy pro drogas, pero creo que hay que conocerse los límites y utilizarlo de manera realmente ¿cómo se diría? Beneficiosa para conocerte a ti y conocer incluso más tu entorno, pero no para simplemente evadirte. Sí, de hecho los puristas de las drogas lo que dicen que es una animalada tomar algo enteógeno, por ejemplo, en una discoteca. Que eso es una aberración. Eso tienes que estar en un sitio relajado, en un ambiente concreto y experimentarlo ahí porque es un viaje interior y eso de esa moda que se puso en discotecas de tomar de todo, que era una aberración para los puristas, algunos que he leído. Pero bueno.
Yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? Sí. Y de hecho, la última vez que tomé M, luego me empecé a sentir un poco nervioso y bajé con una de las amigas con la que había tomado a dar un paseo. Y la conversación fue espectacular. O sea, no por los temas tratados, es que había ahí una conexión en el aire, una forma de abrirse que no tienes cuando estás en Pero sobrio. la Y en una No, no, no. discoteca no hubiera ocurrido Ahí discrepo igual. contigo porque yo creo que la conversación te pareció espectacular por el hecho de la droga, no porque lo fuera. Y, Sí, puede ser, pero también porque ella estaba mucho más abierta, porque los enteógenos, entantógenos, lo que hacen es volverte más empático y eso genera situaciones que igual en un día normal no puedes disfrutar, porque también hay un problema, que la gente se guarda mucho las emociones y no se le gusta mucho abrirse, entonces en esos casos pues sí que ayuda, ayuda. bueno, te voy a cambiar de tema completamente. Sí, sí. Te voy a preguntar cosas así random. Una cosa que no sé a qué te referías cuando lo mencionabas, ¿qué son para ti las falsas democracias? Las falsas democracias que son para mí, Sí, porque no sé a qué te refieres con pues eso. lo que estamos viviendo en Occidente, por ejemplo. Igual soy un demagogo o un analfabeto, pero yo creo que los estados hoy por hoy son empresas que sí que es verdad que han hecho cosas que nos permiten acceder a bienes y servicios de todo tipo, pero me parece que el dinero público está muy mal gestionado, que hay un cortijo ahí de puestos que cobran unos sueldos impresionantes y que además sobran trabajadores y que es todo me parece que ha estado como una gran mafia llena de amiguetes y que la política se ha convertido más en un oficio que en una vocación. Y me da la sensación de que, aparte, la libertad es muy... En los estados actuales es como muy contradictoria, porque es libertad, pero solo si estás dentro de los límites o postulados que indica el Estado que debes respetar. Hmm, Y no estoy diciendo. Entonces, esto me hace también reflexionar. Perdón, que le voy a abrir la puerta a mi gato, que quiere salir, el pobre. vale. Eh, Esto me hace pensar también, por ejemplo, en lo que leía en el libro del patrón Bitcoin, que hay, por ejemplo, cosas que se consideran delitos cuando no tienen víctimas directas. Y, como por ejemplo el tráfico de drogas. Y no quiero volver a. O por Sí. ejemplo, la evasión fiscal, que es que esté a favor de la evasión fiscal, pero es verdad que puede generar víctimas indirectas, porque una evasión fiscal puede repercutir en que no se construyan escuelas o que haya una sanidad peor, etcétera, etcétera. Pero Pero, es un daño al conjunto, ¿no? El que no quieras pagar impuestos, al conjunto de la sociedad. claro, es un daño del conjunto, pero no hay una víctima, es que no es muy complicado. Sí, que Por no eso es quizás una persona, no está personificado en alguien que se ha muerto por tu culpa, pero está siendo un jeta. claro, pero es ya un tema más de la ética que de, ¿sabes? Es que podría ser incluso hasta un concepto filosófico, moral. Entonces, en ese sentido, no es que lo esté defendiendo, pero por ejemplo, en el tráfico de drogas, si yo le vendo a mi vecino del tercero, tampoco estoy. A ver, luego podría decir alguien, no, es que se enganchó por tu culpa. Hombre, no seamos tampoco tan paternalistas. Entonces, es que es complicado. Y luego cuando veo también cómo machacan, por ejemplo, los autónomos, pues entiendo también luego que haya tanta economía sumergida, pero. Y que no puedas tampoco decidir a qué se destinan, por ejemplo, tus impuestos. No sabes cómo se gestiona eso, no sabes a qué se está yendo el dinero que das, ni si se está utilizando realmente como a ti te gustaría, porque luego hay también muchos organismos que se aprovechan de subvenciones sin sentido, muchas triquiñuelas, y evidentemente que no sé cuál sería la alternativa. Yo no sé, tengo también pensamientos, aparte de comunistoides, anarcocapitalistas, que es muy contradictorio, pero es que ¿Conoces tampoco. a Antonio García Trevijano? No, ¿quién Es es? que habla Dime. mucho de eso, habla mucho del sistema, de que no se controlan los impuestos, de que la actual democracia, bueno, hablaba porque se murió hace unos años, fue uno de los que estuvo muy presente en la transición, pero lo echaron fuera y se pusieron Felipe González y todo el resto de políticos a planificar la transición y a él lo excluyeron porque tenía unas ideas así más generales de la libertad común. No sé, te lo recomiendo que investigues un poco sobre él. Es un poco difícil al principio, pero es que es ese tema completamente el que trata. Pues me interesa, la verdad. Trevijano.
Mira alguna conferencia en YouTube y verás. Le echaré un ojo. Es que es un tema también muy, muy complejo, porque yo es que últimamente me estoy interesando por cosas que se oponen precisamente a muchos de mis ideales, ¿Cómo qué? pero es ¿Cómo que luego qué? también ves, pues, por ejemplo, esto está más relacionado con la inversión en Bitcoin. Yo no entiendo por qué tengo que confiar en un banco y tengo que pagar porque ese banco me mantenga mi dinero ahí, y tengo que pagar unas comisiones por todas partes, y tengo que pagar por mantener mi tarjeta. Y, por ejemplo, también me duele mucho que un autónomo igual tenga que ganar 1.500 pavos para ganar 700. Eso me parece de risa. Y que luego el sistema me parece que es muy injusto, porque luego un funcionario, un profesor, igual está cobrando brutos 2.100 y netos 2.800. Le está quitando igual 300. Y a un funcionario le quita igual el doble o más del doble. Mm. Entonces, es que creo que el sistema es fallido de por sí, está mal hecho. Y luego también, pues, por ejemplo, las grandes empresas tienen fiscalidades, tienen un montón de ayudas fiscales o porcentajes muy bajos. Entonces, eso debería estudiar más para poder tener una Sí. formación realmente sólida. Pero algo huele mal en Dinamarca, que diría Sí, Shakespeare. pero bueno, lo de los bancos tiene su explicación, ¿no? Financian a la mayoría de partidos políticos a fondo perdido. No hace falta que les devuelvan el dinero. Y de algún modo siempre dicen que son los que realmente gobiernan, aunque es un poco una frase un poco hecha del ideario de la izquierda. Siempre se dice que los bancos están en el poder, que son realmente el poder. Y por eso campan a sus anchas haciendo lo que quieran. Hablabas el otro día, creo que era con Mario, Sí, que él decía, que yo estoy muy de acuerdo con lo que decía, que también que tiene que ver también con lo de las falsas democracias. Los estados en su gran mayoría no pinchan ni cortan. Y no es que nos pongamos conspiranoicos, él mismo te lo decía. Es que las empresas, las multinacionales, las eléctricas, las compañías que tienen un poder económico tremendo, acaparan ciertos sectores en gran medida, influyen enormemente sobre la política de los estados, y no es una cosa que sea ya. una conspiranoia, es que es así. O sea, ellos defienden sus intereses y van a presionar. Entonces, por eso es tan difícil luego regular ciertas cosas. Y eso también me parece que choca con... Es que, no sé, democracia se supone que es que el poder fluye del pueblo, pero nosotros lo que elegimos básicamente son dictadores que gobernarán durante 4 años haciendo lo que les sale de la polla, hablando mal, porque es que además muchas veces ni siquiera cumplen los programas. Entonces, y hay muy poca memoria en política, hay muy poca memoria. O sea, da igual que les pases la hemeroteca y les pases las contradicciones por delante de la cara, que les va a dar igual. Entonces, es que no sé. Pero eso es lo que decía San Pedro, de que la gente no vota racionalmente, vota emocionalmente. Por eso les da igual También pasa, los sí. programas electorales, se los pasan por el forro. Y iba a decir una cosa, pero se me ha olvidado. Ah, sí, que Pablo Iglesias decía hace poco, cuando salió de la vicepresidencia del gobierno, dijo que hay grandes corporaciones y poderes mediáticos y poderes no mediáticos que influyen en las decisiones del gobierno. Y yo me quedé un poco sorprendido en plan, ¿y te das cuenta ahora? Eso no lo sabías antes, se lo sabe todo el mundo, no paran de repetirlo todo el mundo, es como que has descubierto el mundo ahora. No sé, es de una forma de excusarse de que no ha podido hacer ciertas políticas. Ya, evidentemente. Y quería preguntarte también, bueno, el Bitcoin lo has mencionado, eres un gran defensor del Bitcoin, ¿no? Pese a lo que contamina y todo eso. Bueno, eso ya lo hemos hablado el otro día. Sí. Depende de dónde lo leas. O sea, entonces, evidentemente yo no sé tampoco a quién creer. Además, el otro día estuve leyendo también un artículo que decía que los datos que se manejaban eran igual el 37% o el 40% de las minerías o de la tasa de hash total. Entonces, luego no se podían tampoco extrapolar conclusiones muy sólidas. De hecho, ahora hay un boom con lo de que contamina, 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 porque hay intereses ahí también. El Banco Central Europeo, la Fed, por mucho que digan que no les preocupa, no paran de hablar de él y de decir que es un activo que se utiliza para blanquear dinero, para hacer cosas ilegales, cuando el dólar y el euro también se utilizan para blanquear y para financiar operaciones ilegales. Y están acojonados, y ahora lo ves constantemente en los medios, lo de que contamina, pero es que luego ves en otros medios que la industria del oro, por lo visto, también contamina más que la minería de Bitcoin. Entonces, yo ya no sé a quién creer. Yo en eso soy escéptico, evidentemente, que sí que el gasto de energía es brutal, pero tampoco es una cuestión de que contamine o no. Se puede enfocar de dos maneras. Uno, vale, contamina, pero
si proporciona un servicio que la gente demanda, tendremos que asumir que eso va a ser así. Porque otros muchos servicios que la gente demanda también contaminan. La banca mundial contamina, el Internet contamina, ¿sabes? Los Mm, televisores de todo el mundo, con las plataformas de streaming que tanto nos gustan, Netflix y tal y cual, eso también genera gastos de energía brutales. sí, Entonces, tampoco seamos hipócritas. Y luego hay una solución, que es, en vez de decir contamina, 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 empezar a apostar por energías renovables. Y si lo que ofrece Bitcoin es realmente útil y merece la pena gastar esa energía, mientras sea con energías renovables, no veo el problema. Lo que claro. pasa es que ahora están con la cantinela de que contamina porque también quieren atacarlo porque muchos sectores del poder y de la banca están muy asustados porque es una moneda que además se está afianzando cada vez más y que además ahora ya no son, dudo mucho que sean capaces de prohibirla, porque ahora se están metiendo gente muy importante, como es Elon Musk o JP Morgan Sí, o Goldman Sachs, una serie de bancos y de entidades, MicroStrategy, Square, que no les vas a cortar ahora tan fácil el grifo porque son empresas poderosas y no te van a dejar hacer mm. prohibirlo de esa manera. Otros países sí que se han adelantado, en Rusia está prohibido, Ah, por sí, ejemplo, pero sí, pero de hecho Navalny era, ¿no? El opositor sí. de Putin, que recibía muchas de sus donaciones en Bitcoin, por eso también la acusan de blanqueo de capitales y tal. Ah, Y joder, evidentemente que no me gusta que contamine, pero luego también se habla, por ejemplo, de que muchas minerías utilizan excedentes de energía en hidráulicas, por ejemplo, chinas, cuando no pueden utilizar la energía porque sobra, porque no la pueden utilizar para determinadas cosas, pues la venden a minerías y tal, a bajo coste. Entonces eso tampoco estaría tan mal, porque sería como utilizar una energía que no se va a utilizar y que va a quedar en nada. Entonces, todo también depende de dónde leas las cosas y sobre todo que creo que hay alternativas. En vez de estar quejándose de que contamina, ¿por qué no nos ponemos a apostar por energías verdes? Porque eso tampoco... Europa se supone que tiene un programa verde y un plan... Llevamos, yo creo que desde que soy pequeño, hablando de para 2030, para 2020, no sé cuánto será... Y yo veo que los combustibles fósiles y todo sigue siendo como sí. siempre, que no hay... Entonces, ¿por qué ahora la gente se ha emparanoiado y ataca de manera tan, creo que injustificada al Bitcoin, cuando tampoco es que en estos 30 años que habéis podido empezar a apostar por renovar el sistema energético, no lo habéis hecho? Ya. Entonces, tampoco seamos, me parece que hay mucha hipocresía y muy... Sí, eso que dices de que hay que mirar las fuentes y que según la fuente puedes encontrar argumentos a favor o en contra. Lo que dicen ahora de Internet es que cualquier teoría que tú tengas en la cabeza, cualquier mierda que tú tienes en la cabeza, la puedes encontrar un estudio en Internet que la defienda y puedes argumentar a favor de eso o en contra, conforme tú tengas tus prejuicios. O sea que es muy difícil ahora también hacerse una opinión. Y a partir de Es ahí, verdad. también quería preguntarte por las... Pero una Sí, cosita sobre esto que acabas de decir. Es que de hecho yo, por ejemplo, lo que me quiero también es leer en contra de... Y libros sobre en contra del Bitcoin no he encontrado, pero por ejemplo, lo que tengo, por ejemplo, una lista en Amazon de libros que quiero pillar. Mira tú que compro en Amazon, que va también en contra de mis principios, pero siempre dejo una propina de 2 o 3 euros al repartidor. Aunque eso haga que indirectamente esté alimentando los tejemanejes de Jeff Bezos. Pero bueno, eso también sería para un debate ah, sí. para otro momento. Pero la cuestión es que tengo allí en la lista de deseos, por ejemplo, libros sobre feminismo, que es un tema que me interesa, y luego tengo también libros en contra del feminismo, o que atacan a las feminazis, y tengo también libros sobre neoliberalismo que quiero leer, y libros sobre el comunismo, o libros que critican a la... Y me siento cómodo en eso, porque yo tengo mis ideas, tiro mucho para la izquierda, pero no entiendo por qué la gente no es capaz tampoco de... Creo que es bueno y necesario que leas cosas que te vayan a Mm. hacer meter algo ahí por dentro, que te vayan a contradecir y te vayan a atacar, porque es bueno también para aprender a defender lo que crees e incluso también a veces para cambiar de opinión en algunas cosas y no tiene nada de O malo. para ver los puntos débiles de ciertas políticas. Yo También, confieso realmente que veo a muchos youtubers de estos que atacan el feminismo, vamos a hablar ahora de feminismo, y wow. aprendo mucho de cuáles son los puntos débiles y por dónde se les puede atacar también, porque es como observar un poco al enemigo, saber por dónde atacan y Pues, sabes que hay contradicciones ahí dentro. Y te quería preguntar a ti, ¿tú te consideras feminista? a ver, yo sí, si entendemos feminismo como lo que es igualdad luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto, no,
no concebiría que ninguna persona no se sintiera o no quisiera ser feminista. Y yo creo que tú también te considerarás feminista, por supuesto. Sí, claro. Lo que pasa es que ahora hay problemillas en el sentido de que hay ciertos sectores del feminismo, y no es una cuestión de feminismo, pasa con todas las ideologías, y además una ideología tan compleja que tiene tantas variantes, y que yo muchas de ellas las desconozco, pero por ejemplo hay ciertos sectores que igual te dicen, no, es que tú, que esto es algo que me toca también los cataplines, aunque sea una expresión machista. Tú como eres hombre no puedes hablar de feminismo, te tienes que sentar a escuchar. Y eso es como, no tiene ningún sentido, o sea, porque tú, mientras tengas esos argumentos, es una falacia de autoridad, de hecho. Yo como soy mujer, lo he vivido, puedo hablar de ello. Tú, como eres hombre y no lo has vivido, no puedes hablar de Pero ello. yo Eso es creo que absurdo, quien porque dice eso no está muy centrada en lo que es el... conozco a gente que la tengo en alta estima y que tiene ese tipo de ideas. Sí, En plan, tú solo puedes ser aliado, tú no puedes. Es como, tú no puedes. Yo que sé, critican a alguien, por ejemplo, que teorice sobre el feminismo. No, el feminismo no deja de ser una ideología, una posición respecto al mundo, una filosofía incluso. Entonces, yo puedo teorizar sobre ello. Es como si no me dejas teorizar sobre el racismo, yo qué sé, imagínate que estudio ciencias políticas y quiero hacer mi tesis sobre el racismo en Estados Unidos en los años 40 y 50, yo qué sé. Y no me dejan, es que tú no eres negro, no puedes hablar del racismo porque no lo... Eso es absurdo. sí. Teorizar, puedes teorizar sobre lo que quieras siempre y cuando tus argumentos sean válidos. Yo he vivido lo que es el maltrato desde en mi primera persona con mi padre y no le voy a decir a nadie, oiga, usted no puede hablar de maltrato o hacer un libro sobre el maltrato psicológico porque no lo he experimentado. ¿Qué tontería es esa? Ya, O sea, pero mientras sepas defenderlo, yo creo que quien opina eso no está dentro de lo que es un feminismo teórico coherente. Es que es absurdo. Y a veces lo que se critica muchas veces del feminismo es que cogen de ejemplo la barbaridad que ha dicho una de turno, como por ejemplo que no puedes ser feminista o opinar de feminismo siendo hombre, y decir que eso es feminismo para criticar al feminismo. Yo creo que la mayoría de feministas no estarán en ese barco de creer que los hombres no quiero tienen... pensar que no. Pero he visto de todo, ¿eh? He visto de todo y sucede con todas las ideologías. Hay gente que, por ejemplo, se siente parte de un grupo, se siente parte de algo y como que de algún modo quiere o expresar una superioridad moral o sentirse bien consigo mismo, pues por esa lucha que profesa y crea ese tipo de... Es como, por ejemplo, también la gente que me dice, no puedes decir embrismo porque el embrismo no existe. Mira, el embrismo quizás no existirá en tu concepto del mundo, pero o no lo recoge la RAE, me han llegado a decir. Y es como, da igual que no lo recoge la RAE. Las palabras, hay muchas palabras que existen que no las recoge la RAE. La RAE recoge y va como puede recogiendo las cosas. Y me decían hace eso, tiempo, que el embrismo no existe porque se supone que no hay ningún sistema opresor en el que la mujer oprima al hombre y tal. Ya, pero es que en el momento en el que alguien quiere mencionar, por ejemplo, o darle nombre a una situación en la que la mujer oprime al hombre, podrá utilizar el término hembrista, podrá parecerte poco acertado, podrá parecerte irrespetuoso, que denoste la lucha feminista, lo que sea, pero en el momento que hay una realidad y se empieza a nombrar de esa manera, te guste o no, hay que recogerla. Es como cuando alguien dice, los gitanos, por ejemplo, no queremos que en el diccionario ponga gitano como sinónimo de ladrón o persona poco fiable. Mira, es que si lo dice, si la gente lo usa con esa acepción, por mucho que sea desagradable, te jodes y es así. Es como los gallegos. A los gallegos en Sudamérica, aparte de que gallego es español, también en algunas partes de Latinoamérica utilizan gallego como Sí, tonto. Yo soy gallego y me jodo. O sea, si allí se usa así, es una realidad lingüística y hay que reflejar. ya. Bueno, Sí, yo creo que lo del embrismo lo dicen porque no hay un sistema, que lo has apuntado tú, que no hay un sistema embrista en el claro, mundo. pero eso no quiere decir que no puedas teorizar sobre ello o utilizar la palabra Ya, para reflejar determinada realidad. Es que ya. ¿Tú consideras es como si me que... dices que no puedes hablar de comunismo porque, ¿sabes? En España porque no hay comunismo. O porque imagínate que ahora ya no hubiera ya más estados comunistas, que Corea del Norte o Cuba, Ya, que ya. solo ya no hubiera ningún estado comunista. Y la gente empezó a decir, no, es que no puedes hablar sobre comunismo porque no existe, no hay ningún... Hombre, podría hablar sobre ello y poder nombrar una realidad que no sea palpable una realidad en el día a día, no quiere decir que no pueda nombrarla. ¿Y tú crees que hay machismo? O sea, ¿existe machismo en la sociedad? En España, Sí, en el mundo, en España y en el mundo.
Bueno, en el mundo, por supuesto, pero en España sí, mucho, o sea, y más del que creía, ¿eh? O sea, pero creo que tampoco hay tanto machismo institucional como se nos hace creer, es mi opinión, pero sí que como sociedad sí que seguimos teniendo comportamientos muy machistas y lo veo y lo he visto últimamente en los últimos 2 años con exparejas de amigas o parejas de amigas que su comportamiento es auténticamente de locos, Mm. demencial. O sea, O sea, lo ves más a nivel personal que institucional. yo creo que institucionalmente se ha avanzado mucho. O sea, esto no es como hace 20 años, pero evidentemente supongo que habrá mucho que mejorar aún porque tampoco es no estoy tampoco metido en la lucha y igual hay alguien que me pueda decir, pues mira, esto, pues seguramente. Pero sí que lo veo más en el día a día. Creo que estados machistas serían más países como Arabia Saudí o incluso México u otros estados también latinoamericanos que sí que tienen un sistema institucional muy patriarcal, muy corrupto y España no creo que sea tampoco tan exagerado, no sé, no nos llevamos, pero Mm. bueno, evidentemente que siempre hay cosas que mejorar. Y con esto te quería decir una cosa, pero se me ha olvidado por completo. Era sobre lo del feminismo, pero da igual, se me ha ido santo al cielo, no importa. Bueno, es un tema interesante para debatir, aunque da mucho juego eso. Podemos hacer otro especial otro día también sobre feminismo, machismo y todo eso. Eh, ¿Tú crees que hay machismo? sí, sobre todo hay datos que lo apuntan a que hay machismo. Eh, Hace poco veía que en un vídeo y también el dato de que cada 5 horas se denuncia una violación en España. Y eso es Es por el hecho de grave. ser mujer. Eso es que, como veo muchos youtubers que niegan la violencia de género, o sea, una violación es por ser mujer, no hay motivos personales ahí. Es que hay mucha teoría ahí de que la violencia de género no existe, cosa que no estoy de acuerdo, sí que existe. Sobre todo se demuestra en la violación. Hay datos también que, por ejemplo, de la brecha salarial que lo hablábamos, que Eso es lo no es que por quería el decir. hecho de que se pague distinto salario por el mismo trabajo, sino por hechos como que la mayor parte de mujeres se cogen excedencias por cuidados, por Claro, cuidar a hijos o a mayores. o trabajan en trabajos poco remunerados, como pueden ser como personal de limpieza o cosas así. Pero claro, es que eso siempre se explica mal, siempre se dice, cobran menos por hacer lo mismo. No, 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 la brecha salarial lo que suma es los salarios de todas las mujeres y los salarios de todos los hombres. Evidentemente que hay machismo en esos datos también, por supuesto, porque ¿por qué las mujeres generalmente tienen peores trabajos, o trabajos menos, y están en sectores peor remunerados? Pues precisamente por una educación machista, por supuesto, en la que además la mujer está más centrada en lo que es el cuidado, en cosas como lo que es el hogar, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero las cosas muchas veces no se explican bien, porque es que yo sí soy Ya. ejecutivo de una empresa y tengo una compañía ejecutiva también cobrando menos, pero tiene que hacer es denunciarlo porque eso sí. O sea, porque las cosas se explican mal, luego la gente le repite como loros y creo que también el machismo también lo sufrimos los hombres. De hecho, el otro día se comió con dos compañeras de la universidad. Yo, por ejemplo, fui a denunciar a una ¿Hola? ¿Hola? que me amenazaba de muerte. Se había cortado un momento, ya te veo, ya te veo. Ah, vale, vale, vale. Cuenta las anécdotas del principio. Que nada, que creo que también los hombres sufrimos machismo y por eso también debemos estar implicados en la igualdad, porque yo tuve que denunciar a una chica con una amiga, la chica me amenazaba, iba al callejón donde tocaba amenazarme, le decía a mi amiga que me iba a arrancar los dedos con alicates, ponía fotos de la casa de mi madre en el WhatsApp diciendo que iban a matar a mi madre, y Madre mía, se no hizo un conocía esa perfil falso historia. se hizo un perfil falso en Badoo haciéndose pasar por mí, con fotos mías, me llamaba 30, 40, 50 veces al día, de locos, de locos. O sea, entonces la fuimos a denunciar y el policía prácticamente se rió en mi cara. O sea, y eso también es machismo, porque es como yo soy un hombre y me dijo, bueno, no puedo hacer nada. Si te pega, le denuncias por agresión, pero yo con estas... Y me sentí humillado y completamente desamparado. Mm. Evidentemente que es más perentorio la protección de la mujer porque estadísticamente ocurre más y hay una tradición histórica ahí, pero esto también de que un policía vaya y prácticamente se ría en tu cara porque no te puedes defender,
cuando deberías defenderte porque eres hombre, es también machismo. Es como o Sí, patriarcado o sexismo y es que eso tampoco ayuda. también con el concepto de que el hombre debe ser fuerte, no debe Sí, llorar, no puedes clichés, expresar tus no. emociones, todas esas Sí, tonterías. sí, ahí también lo veo un poco. Y a mí es algo, Y por ejemplo, que me premia mucho porque soy una persona muy emocional, por ejemplo, y me encanta hablar de cómo me siento, no sé, no tengo problemas en ese sentido. ya. Bueno, pues hemos tocado este tema también. Y no sé, te puedo preguntar cosas así sueltas, ¿no? Sí, sí, lo que quieras. No sé. Te voy a hacer una pregunta o sea, que no tiene nada que ver con el tema, pero me interesa saber, ¿tú crees en Dios o no? Uf, no sé, la verdad. Agnóstico, entonces. Es que no sé, creo que sí, supongo que sería agnóstico si tuviera que definirme de alguna manera. Es que, a ver, quizás no crea en el Dios de las religiones, digamos, institucionales, pero a veces pienso que es que si no hay nada después de morir, es que esto no sería un mal chiste. No, sería un mal chiste y no. Entonces, a veces sí que quiero creer que tiene que haber algo. A veces pienso que igual simplemente Dios es la naturaleza, sin más, la matemática del universo, que es perfecta, en su caos es perfecta y eso no deja de ser también un ente divino. Sí, de hecho, Que- esa es una teoría pitagórica de que Dios se encuentra en las matemáticas, en las leyes de la física y todo eso. Es que, ¿por qué no? Es que la naturaleza y todo lo que ocurre está como dentro de lo que puede ser el caos, como muy estudiado, las formas de la vegetación, de las hojas, Tú luego lo ves cuando tocas la guitarra, los sonidos son pura matemática, son pura. La poesía misma, la literatura, la manera de comunicarnos también tiene mucho que ver con la armonía. Entonces, igual eso es Dios, no sé, pero yo te contaré cuando me muera, a ver cómo es la Vale, cosa. pero tú has leído sobre experiencias cercanas a la muerte, No, tú. que yo sí, o sea, y hay un patrón que se repite, pero imagino que conocerás el tema de que se ve la luz al final del túnel, que te esperan seres ahí, y es interesante. Y también hay otro tema que se ha estudiado, hay casos que niños que de repente han recordado una vida pasada. O sea, puede existir la reencarnación también. Y se ha documentado esos casos de que niños han dicho su nombre de los padres, de la madre, y han investigado y han ido al poblado donde decía el niño, pero con 3 años, que no tiene ninguna intencionalidad de mentir. Y han encontrado el caso del niño que murió y el nombre de los padres y todo, y son casos increíbles. Ahí se puede abrir una brecha también para la creencia. Es algo fascinante, la verdad, sí. O sea, hay muchas cosas que todavía no se pueden explicar y no sé, ¿tú crees en Dios? Por supuesto, el de la religión no. Eh, tengo mis dudas, pero el de la religión me parece pura mitología, los de las religiones. Sí que creo que puede el universo haberse creado con cierta inteligencia, con cierta lógica, que los átomos son como son, que parece que tienen cierta inteligencia los átomos, en el microcosmos y el macrocosmos parece que todo esté organizado de una forma. Pero también pienso que el universo podría haberse creado a sí mismo. La inteligencia, si el hombre o los extraterrestres evolucionamos hasta tal punto que tenemos una tecnología altísima con la que podamos crear un universo, si podemos crear un universo, podemos ser Dios. Y como el tiempo es relativo, el antes y el después es relativo, podemos habernos creado a nosotros mismos. Podemos haber creado este mismo mundo en el futuro. Es una idea muy loca y muy difícil de explicar y No, que, no, pero no sé, tiene su sentido. no sé si existe esa teoría por ahí escrita, la debería patentar o algo. Seguro que ya existe, alguien la ha teorizado. Y bueno, y aprovecho ahora la ocasión, ahora que estamos terminando, que si alguien del público, de estos 7 espectadores que veo que hay, quiere realizar una pregunta, que la haga, que Sergio responderá amablemente. Y también, como veo que nadie se anima nunca a preguntar nada, si queréis también, él os puede asesorar sobre consultas sentimentales, preguntarle vuestras dudas, Hay que repetir, porque hay que tocar temas como el amor, por el ejemplo, y amor. las relaciones estaría bien. Sí, ¿qué es para ti el amor? A ver. ¿Qué es para mí el amor? Sí. Tener la nevera llena.
Pues vaya concepto de amor, No, ¿no? a ver, es que es muy complejo, no podría. Yo creo que eso, Yo si no tengo repetimos prisa, un no sé si tú la futuro. tienes. No, pero bueno, tampoco queremos aburrir ahí a la gente. No, yo por mí he estado aquí 4 horas, pero tampoco es problema. Pero sí que me gustaría, porque, no sé, ahora que estoy enamorado veo las cosas de otra manera. Y creo que la sociedad tampoco nos ayuda a relacionarnos. Porque vivimos una sociedad muy tóxica y es algo que ya debatiremos. Pero también, no sé qué. A ver, el amor tampoco lo entiendo solo como algo erótico. O sea, es que creo que el amor es lo más importante del mundo, pero a nivel de amigos, de familia, con uno mismo o con tu pareja. Creo que sin amor sí que de nada serviría que existiese Dios, porque el mundo seguiría sin tener sentido. ¿Estás enamorado, dices? Sí, es posible. No, sí, Es estoy posible. enamorado, sí. Ah, Y aparte creo que es la primera vez que siento algo realmente sano por alguien. no es Me ha obsesión llevado ni mucho tiempo. cosas así. No, hay más que no sea sesión, me he mejorado también muchas cosas y es que creo que la comunicación, aunque es el tópico de la comunicación, es que luego sí que si te paras a pensarlo sí que es muy importante, pero es que no nos enseñan a comunicarnos. Es que yo creo que también mi psicóloga, por eso recomendaría a todos los que están oyendo que vayan al psicólogo, creo que todo el mundo debería ir al psicólogo. Ayuda mucho, o sea, aunque es verdad que a veces cuesta mucho encontrar a un psicólogo con el que conectes, que eso es muy importante, pero creo que ayuda mucho. Yo me reafirmo que los psicólogos ayudan mucho. Yo lo necesité una vez y fue excepcional. Creo que fue el mayor subidón que tuve en mi vida. Cuando hice todo lo que me mandó y fue extraordinario. Y también lo recomiendo. A mí lo que me gustaba mucho de la mía era que era como estos libros que me gusta leer, ¿sabes? Yo llegaba allí, la tía hacía que dudase de todo lo que ya llevaba como concebido en mi cabeza. Me contradecía, me intentaba hacer pensar, no que cambiara de pensamiento, pero sí que abriera la mente. Y eso me gustó mucho, porque me empezó me permitió darme cuenta de comportamientos que tenía que no me gustaban nada e intentar pues cambiarlos o modificarlos. Eso está muy bien. Eh, Dime. Iba a decir algo. Eso que decías de las relaciones, que el amor lo es todo, ¿tú crees que ahora se han mercantilizado un poco lo que son las relaciones con aplicaciones como Tinder o todas estas del ligar, que están diseñadas para el consumo de personas prácticamente como... y que el que creó Tinder ahora está rico y su algoritmo está hecho, eso lo he leído por ahí en varios artículos que me interesa, su algoritmo está hecho para que uses la aplicación, tengas una relación, pero que vuelvas a esa aplicación siempre. Su objetivo es que vuelvas. Y de algún modo no. Ya no existe ese amor duradero, ¿no? Parece que tenemos que consumir personas haciendo me gusta, no me gusta, como si fuera un producto de Amazon, ¿no? Bueno, estoy dando mi opinión, no estoy preguntando. Pero me gustaría también saber tu punto de vista. A ver, todo se mercantiliza en esta sociedad, pero primero, vivir las relaciones de esa manera durante una etapa, pues tampoco es que sea nocivo, si sabes parar. Y luego, pues sí que yo creo firmemente que, pese a que sí que se ha banalizado mucho y que incluso las relaciones se han empapado de esta dinámica de usar y tirar, y es verdad que el progreso en gran medida tampoco ayuda, porque el progreso de ahora quiere romper tanto con el pasado que no se da cuenta de que en el pasado también hay cosas que son positivas. Por ejemplo, los valores familiares o tradicionales no tienen por qué ser siempre negativos ni opresores. Y yo sí que creo firmemente en que el amor puede ser para toda la vida y soy un romántico y creo que se puede encontrar, por ejemplo, en una aplicación también al amor de tu vida. O sea, yo de hecho estuve con Marita, con la chica croata, la conocí en Badoo, no tengo problema en decirlo. Ya. Y, y joder, vale, que no funcionó. Y luego he conocido a otra persona también, que es la que me gusta ahora, y la conocí en su momento por Lobo, que es otra aplicación. Entonces, también depende de cómo uses la herramienta, que Ya. supongo. Yo también la he usado como un guarro, un cosqueano, en el que quería follarme todo lo que se movía. Pero luego, en el fondo, si quieres conocer gente, sí que puedes. Y he hecho amistades también. Entonces, yo creo que es Depende útil. más de ti que de la aplicación entonces, Sí, ¿no? yo creo que sí. Sí, depende Pero de sí que quién es eres, verdad que estamos supongo. muy expuestos a lo de
consume, 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 folla, haz no sé qué, usa... Sí, estamos, cada vez se nos come más el... De hecho, eso provoca que la gente se agobie enseguida ante el compromiso, ante cualquier cosa que sea a medio o largo plazo, porque cada vez más... Y creo que, no sé si te pasará a ti, porque esto refleja este pensamiento que estoy diciendo. Nos está modificando el cerebro para que nuestra capacidad de concentración sea muy reducida. Y Eso ahora a mí, por sí. ejemplo, ver una película de 3 horas horrores. O de más de 2 horas, porque yo no soy capaz de mantener la atención, porque también me he empapado ya del todo ya, todo ya, todo ya. Y eso es peligroso. Es peligroso porque también cuando afecta a las relaciones hay mucha gente que Sí. se está perdiendo cosas maravillosas por querer ser el todo ya solo. Y pensar que, joder, las relaciones también hay que alimentarlas y también pueden crecer. Lo que pasa es que ahora la gente parece que no quiere y hay mucho pesimismo también. La gente entra directamente al amor pensando que qué más da si va a acabar. Es como, ya, pero es que tampoco puedes ir así por la vida, no sé. Ya, lo que mencionas de las películas, ahora lo que me cuesta una película larga es verla del tirón. Interrumpirla la interrumpo una media de 10 veces a la película. La interrumpo porque o llega un mensaje o tienes que hacer una cosa. El concepto de ver una película del tirón hace tiempo que no lo experimento. Y quería preguntarte, ¿te diste de baja de Film Affinity? Porque decías que Pero he estabas más vuelto. pendiente, pero has vuelto como comunista en Las Vegas, muy, muy acertado el nombre. Bueno, he dicho tu usuario, no sé si lo quieres mantener en Sí, no, secreto. no pasa nada. Eh, que estabas más pendiente de votar la película que de verla. Decías algo así. Llegó un momento que era muy tóxico, o sea, que sí, que estaba todo el puto rato pensando en la nota que le iba a poner y no disfrutas del arte. Ahora, también es porque yo tengo TOC y soy muy ansioso, entonces eso no ayuda, me obsesiono con esas cosas. Ahora sí que es verdad que lo disfruto más y no estoy tan pendiente de la nota, pero yo creo que es que ese tipo de... También dejé Rayor Music, que era para votar discos, Sí. que también me volvía loco, o sea, porque luego estabas pensando, tengo que escuchar más para votarlo, tengo que escuchar... Y al final no disfrutabas realmente estabas solo pensando en qué nota le ibas a poner a las cosas, y es como, Pero, joder, no sé. pero eso también creo que tiene que ver más con la personalidad que con la propia aplicación. Y, Sí, y, sí, por y supuesto. por otra cosa que te iba a preguntar que te dejaste, Facebook, te lo dejaste y te fuiste a Instagram. ¿También por algún motivo parecido o qué te llevó a tomar esa decisión? Pues porque en Facebook seguía mucho cuentas de periódicos y de personajes públicos y me saturaban los comentarios y las discusiones políticas que había. Eran muy desagradables y luego además creo que Facebook se ha convertido como en una especie de vademecum de la revolución para burgueses. O sea, hay mucha gente ahí que está haciendo su lucha escribiendo posts estúpidos en Facebook. Es como, tío, si quieres luchar, sal a la calle. O sea, no deja de poner gilipolleces en Facebook. Y me saturaba eso, me parecía como muy artificial. Entonces me quité y o sea, me abrí una cuenta de Instagram porque Instagram me parece que es mucho más superficial, que es más frívolo, que es más lo que es una red social. O sea, Hmm. aunque es verdad que ahora estoy viendo que muchos de mis contactos también están muy metidos y están empezando a subir, que no tengo nada en contra de las luchas sociales, las apoyo, pero me parece que una red social para convocar marchas y para comunicarse, para una lucha social es muy buena, pero para estar dando la matraca con tus mierdas ideológicas, no me parece que no es la mejor opción, porque la gente tampoco sabe hacer pedagogía, porque exponen sus ideas de una manera muy agresiva, como en plan, si no estás de acuerdo conmigo, eres un mierdas. Y así no vas a convencer a la gente. Y a mí eso me saca bastante de quicio. ¿No? Pero eso también es el pecado de hablar solo para los tuyos. Nunca se habla para los demás para intentar convencer. Y además que es muy difícil convencer a alguien que va con unos prejuicios y tiene una ideología de serie. Poca gente cambia de opinión. Aunque siempre dicen que en las encuestas que hay un tanto por cien de indecisos. No sé yo quiénes son, porque no los conozco. Pero lo que veo en Instagram también es que es una red social friendly, que es muy de demostrar la felicidad, de, de aparentar un poco, de postureo. Sí que hay mucho, ¿eh? He conocido a gente, por ejemplo, que veía series y que cuando lloraba por una escena paraba la serie para poder subir un rollo como emocionado y decir, poner, ¿sabes? Bueno, no la he conocido directamente, pero a través de y es como eso ya hace que las experiencias se conviertan en algo completamente vacío. O sea, Eso es, lo único que quieres es compartirlas, ¿eh? De hecho, tengo un artículo que había escrito en Compostime sobre un concierto de Kiko González en el que hablaba un poco de eso, que los eventos son como ya muy pornográficos, que parece que la gente lo que está pornografía buscando es más, emocional, que, de algún modo.
compartirlo y dejar constancia y que Sí, realmente porque creo vivimos, que sí, el por problema de nosotros. las redes sociales es o de hacer fotografía en un viaje es que a veces estás más pendiente de compartirlo que de vivirlo. Y eso se ve en los conciertos, que está la gente con la camarita en vez de estar mirando el concierto y escuchándolo. Y por eso me gustó una cosa de Bob Dylan, que en sus conciertos se tiene prohibido que la gente saque fotos y que saque el móvil. Y me pareció fascinante. Dije, solo por eso me apetece ir a un concierto de Bob Dylan. El problema es cuando se pone a tocar de espaldas al público y cosas así. Ah, bueno. ¿Eso por qué lo Pero hace? sí, es que porque es un excéntrico. Pero sí que es verdad que se está perdiendo ese ritual de ciertas cosas. O sea, yo recuerdo que en ese concierto de Kiko González, el tío dijo que al final de todo iban a tocar una canción sin amplificar, o sea, y que por favor la gente estuviera en silencio, porque si no los de arriba no podían escuchar. Y Ah, no hubo manera, me pareció patético. La gente no se cayó y no sé, pensé, es que no sé para qué vienes entonces. O sea, no te interesa realmente lo que está pasando aquí. Te interesa, ya. pues eso, filmarlo y luego subirlo. Sí. Pero bueno, Bueno, y para finalizar, que ya llevamos 2 horas, yo creía que esto duraría una hora, pero bueno, hemos llegado a las 2 horas. Enhorabuena a los que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final. Quería preguntarte cuándo vas a publicar el maldito libro de poemas, porque ya es hora, estoy ¿no? en ello. O sea, me faltan, es que soy muy meticuloso, me faltan como 20 y algo poemas y mi idea es terminarlo este año. De hecho, si quieres te puedo leer alguno. Ah, vale, como colofón final sería excelente. Pues sí. Déjame que esté. No hablamos lo de Diana Kerr, pero ya hablaremos, no te Ah, preocupes. bueno, es verdad. Ay, se me ha Pero sí, olvidado. sí, sí, así terminamos con un poema. Hay un comentario que dice, más charlas como estas, muy interesante, chicos. Lo ha escrito And Rublu. No sé quién es. Ah, sí, una chica maravillosa de Móstoles. Ah, ¿la conoces tú? Cierto. Vale. Sí, sí, es amiga, es amiga. Pues a ver, voy a leer un poema que es muy sencillo de entender y que me gusta mucho, que lo escribí hace muchos años. Vale. Eh, y joder, así ya terminamos. Que se llama Un extraño país. Y dice así: Era hermoso vivir en aquel tiempo, cuando el otoño te levantaba la falda y sonreías con tus labios rojos como si no ocurriese nada. Era hermoso vivir. Te veíamos cruzar los pasillos cabizbaja, bailando de un lado a otro con tu abrigo. Luego llegó el invierno y la vida empezó a dolernos demasiado. Dejaste de escribirnos, de cogernos la mano en los portales, de incendiarnos la mirada con tu risa. Habitabas un extraño país donde el amor no existía y se afirmaba que no nos habías visto salvo en sueños. Para entonces, no sabíamos ya qué hacer contigo, y tu silencio crujía en nuestros corazones como un témpano empapado de whisky. Precioso. Y eso. Precioso. Creo que con esto finalizamos. Me parece excelente la forma de terminar. Y me da la sensación de que han quedado muchas cosas en el tintero, así que te emplazo a otro día a tener otra Sí, conversación. sí, sería un placer, joder. Pero quiero que tú también opines más, ¿eh? Vale, vale. Si eso me entrevistas tú a mí en otra ocasión. Vale. Ah, Es un placer enorme, tío. Dime, bueno, dime. están pidiendo un bis, otro. Bacándido Palmeras, un amigo mío. Otro poema. ¿Otro ¿Quieren poema? vers? Sí. Vale. Como el anterior era así como muy sentimental, voy a recitar uno que me gusta mucho, que es un soneto, que se llama Felician Marbeuf, no sé cómo se pronuncia, que es un supuesto escritor que nunca escribió nada. Y entonces el poema habla de que en realidad lo importante no es escribir poesía, lo importante es alimentarse bien, estar sano y poco más. Que crear es secundario. Es como así un poco irónico. Sí. Y dice, alimentarse es básico en poesía. No hay poeta que ejerza si no come, ni al papel verso fino que se asome como un golpe de luz que anuncia el día. Morir de amor es una tontería. Lo que importa es la dieta, que uno tome del árbol la manzana que desplome sobre su diente gris, blanca alegría. Hay que hacer además mucho ejercicio, beber agua abundante y si se aviene, escribir algo, poco o más bien nada. Crear es secundario en este oficio. La gloria está en las heces que sostienen al arte en su ruinosa encrucijada. Y ya, eso. Muchas gracias.
Gracias a ti, un placer enorme. Pues hasta pronto y va a haber una segunda parte porque se han quedado muchas cosas en el tintero. Un Quedo a la saludo a espera. todos y nos vemos en Beso a otra todos. retransmisión.